Ahora sí. Bueno, muy pero muy buenas tardes a todo el mundo, obviamente a quienes están acá, pero también a quienes vean el video después. Eh, Vamos a aprovechar y vamos a utilizar el tiempo más o menos rapidito para poder retomar algunas de las cosas que veníamos charlando acerca de Poincaré la vez pasada, pero seguir con lo demás. De todas maneras, esto porque me habían llegado varias consultas en privado, lo dejo dicho no tanto para quienes están acá, sino también para quienes ven el video después. Eh, Recuerden, obviamente, que la cuestión de la asistencia es algo, digamos, es el único requisito que hemos puesto para el tema de la aprobación del curso, entonces tengan en cuenta eso para después para futuros encuentros en la medida en la que puedan asistir. Si no pueden por algún motivo, no es que vamos a echar a nadie, simplemente avísennos si es que están siguiendo, digamos, los temas del curso y demás, más que nada para poder tratar de, de darle el certificado a quienes tengan cierta continuidad y poder tratar de que lleguen lo más rápido posible para todo el mundo. Más que nada por eso no le damos certificados a todos de una, a todos los que se inscribieron, no tanto porque no queramos, sino también, digamos, para que llegue más rápido a quienes estuvieron o a quienes fueron siguiendo el curso. Eh, entonces, simplemente eso, contáctense con nosotros en caso de que eh, por X motivo, digamos, estén asistiendo, pero no puedan llegar a las reuniones por X motivo, ¿sí? Y por favor, esto sí, para quienes están acá, recuerden anotarse en el link de asistencia que les dejamos en el chat, ¿sí? Bien, vamos entonces a retomar un poquito de Poincaré, vamos a ir desde un poco más atrás de lo que habíamos dejado la semana pasada, simplemente para poder concentrarnos en algunas de las ideas que nos habían quedado y poder avanzar un poco más a partir de ahí. Lo que nos queda por ver de Poincaré no es mucho, no es mucho, entonces está bueno si se dispara algún tipo de discusión o algún tipo de intervención de ustedes como para poder ver o retomar alguna de las ideas que a ustedes les sirva de Poincaré, porque por X motivo están trabajando en alguno de estos temas o lo que fuere, está bueno que vayan interviniendo a la medida que les sirva, ¿sí? Y después, en todo caso, vamos a ir profundizando en la medida en la que ustedes vayan haciendo planteos o les vaya interesando cada una de las cuestiones que van apareciendo en lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Pero es simplemente para que tengan en cuenta que cualquier comentario, insisto, comentario, intervención, lo que fuere, más que bienvenido. Lo primero va a ser simplemente retomar y después ya vamos a avanzar sobre el contenido que nos falta de los capitulitos que teníamos de Poincaré. Acuérdense que son los capítulos 9 y 10 de Ciencia e Hipótesis, lo que estamos viendo, que justamente nos sirven para retomar algunos elementos que van a volver a aparecer con el positivismo propiamente dicho, el positivismo lógico del círculo de bien, ¿sí? Bien, entonces, habíamos dejado un poco después de esto, pero me parece interesante retomarlo del tema de los presupuestos que nosotros tenemos a la hora de hacer generalizaciones con las hipótesis, ¿sí? Nosotros tenemos teorías científicas que en general nos dicen no solamente cómo fueron las experiencias que tuvimos y que pudimos observar, sino que también nos tienen que hablar acerca de lo que va a suceder después, de lo que tiene que venir más adelante, y para eso tenemos que generalizar. Hasta cierto punto, las teorías no hablan de lo que nosotros efectivamente vimos, sino que también pretenden decirnos algo acerca de lo demás, acerca de cómo es la naturaleza en general, y no solamente lo que se reduce a lo que pudimos observar directamente. Entonces, retomando, va a mencionar Poincaré que para poder generalizar tenemos que tener dos presupuestos, ¿sí? Dos presupuestos que eran el presupuesto de unidad y el presupuesto de simplicidad. Por un lado tenemos que presuponer que la naturaleza es una sola, que todas las partes de la naturaleza tienen integridad. ¿Por qué? Porque para hacer generalizaciones deberíamos, ¿sí?, para poder presuponer que hay cierta generalización que vale para todo lo que voy a describir a la vez, para toda la naturaleza a la vez, tengo que presuponer a su vez que toda la naturaleza tiene cierta unidad y todas las partes tienen relaciones entre sí. Si no, cada una de las partes que describo con una observación concreta no va a tener relación con las otras para las que esté haciendo la generalización. Entonces estamos presuponiendo cuando generalizamos que la naturaleza es unitaria, que todas las partes tienen relación entre sí, y en ese vínculo yo estoy describiendo, con las teorías científicas, ciertas relaciones entre las cosas, ¿sí? Ciertas relaciones y ciertas
características que se van a ver repetidas en otros aspectos de la naturaleza, no solamente en los que vi, ¿sí? Entonces, para generalizar, estoy presuponiendo unidad. Y por otro lado, estamos presuponiendo simplicidad en el sentido de que la mayoría de las veces cuando desarrollamos teorías científicas intentamos formular generalizaciones y, yendo más lejos, leyes y principios que intenten describir de la manera más simple posible la naturaleza en su conjunto. Entonces, con el presupuesto de simplicidad, lo que logramos en buena medida es decir, bueno, si puedo explicar algo de manera menos compleja, con menos complicaciones, entonces vamos a intentar hacerlo, porque cuando generalizamos presuponemos que, bueno, todo en la naturaleza es más o menos parecido. Si yo formulo algún tipo de generalización, significa que pienso que para el mismo tipo de fenómeno no hay causas distintas cada vez que suceda, sino que, bueno, lo puedo describir con una sola causa y presupongo que de manera simple la naturaleza se comporta siempre más o menos de la misma manera. Y entonces, yo la descripción que puedo hacer de un fenómeno al día de hoy me puede servir para el mismo tipo de fenómeno mañana, pasado, etc. Si pensara que la naturaleza es muy compleja, capaz que tengo que buscar causas distintas todas las veces que aparezca el mismo tipo de fenómeno. En cambio, con el presupuesto de simplicidad, lo que nosotros hacemos con la generalización es decir, bueno, se supone que en la medida de lo posible la naturaleza se tendría que comportar de manera simple. Entonces, cada vez que suceda un determinado tipo de fenómeno, yo describo el mismo tipo de causa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, presupongo que no va a haber complicaciones adicionales en la naturaleza de forma innecesaria, ¿sí? Sino que simplemente procede bajo unos pocos principios en la medida de lo posible. Obviamente, como habíamos remarcado la vez pasada también, Poincaré dice, bueno, la simplicidad no es tan evidente, ¿sí? Que la naturaleza es unitaria es algo por lo que nos podemos jugar muchísimo más, porque para poder describir las relaciones en la naturaleza hay que presuponer que la naturaleza está toda relacionada, ¿sí? Todas las partes de la naturaleza están relacionadas entre sí, punto. Pero con la simplicidad no es tan simple, porque frecuentemente nos encontramos con que la naturaleza tiene complejidades que nosotros no habíamos previsto, ¿sí? Entonces, no siempre la naturaleza es tan simple como presuponemos cuando generalizamos. Sin embargo, es como una especie de presupuesto metodológico, creo yo. Esta es una interpretación mía, ¿sí? La unidad es un presupuesto, a mi entender, que Poincaré está planteando a nivel ontológico, es decir, las cosas que existen deberían estar relacionadas todas juntas, por lo menos las que describimos a través de la ciencia. Y por eso nosotros somos capaces de generalizar los vínculos entre las partes de la naturaleza, porque la naturaleza está unida y está vinculada a cada una de las partes con todas las demás. Ese para mí es un presupuesto ontológico de Poincaré. En cambio, el de simplicidad es un presupuesto metodológico, en el sentido de que hay que proceder como si la naturaleza fuese simple, pero en realidad no es tan así. No necesariamente es así. Frecuentemente la ciencia nos muestra que la naturaleza no es tan simple como parece, ¿sí? Entonces, estos presupuestos tienen un rol diferente y Poincaré se juega menos por el presupuesto de simplicidad que por el de unidad. El de unidad tiene un rol más fuerte. El de simplicidad, bueno, dice, bueno, tal vez la ciencia frecuentemente nos muestre lo contrario, que las cosas que vamos a describir no son tan simples como parecen. Pero siempre que se complejiza lo que yo estoy analizando, voy a tratar de volver a la simplicidad. Voy a tratar de volver en lo posible a describirlo de la manera más general y más simple posible. Vamos a tender a generar explicaciones simples a lo largo del tiempo, ¿sí? Fenómenos que están presuntamente muy desconectados y que para los cuales tenemos que apelar a explicaciones muy diversas, porque la naturaleza nos mostró que el fenómeno que queremos explicar es complicadísimo, bueno, vamos a intentar simplificarlo, ¿sí? O sea que en la medida de lo posible lo vamos a hacer. Siempre la ciencia nos va a terminar sorprendiendo, ¿no? Siempre va a aparecer algo complejo por debajo de lo simple que querramos explicar. Pero nosotros lo que tenemos que volver a hacer es tender a la simplicidad, más allá de que la ciencia nos muestre lo contrario. Un buen tipo de ejemplo acerca de esto que podríamos plantear es el siguiente, ¿sí? Desde la física de Aristóteles, lo que pasa por debajo de la Luna se explicaba por motivos, o sea, se explicaba con presupuestos muy diferentes de lo que pasa por encima de la Luna. Eran supuestamente dos ámbitos en los cuales la física funcionaba de forma muy distinta. Y la naturaleza nos mostraba, si éramos aristotélicos, una complejidad muy enorme a la hora de tratar de explicar lo que pasa por debajo de la Luna que lo que pasa por encima de la Luna, ¿sí? Lo que pasa por encima de la Luna se comporta de manera regular, siempre perfecta y demás.
lo que pasa por debajo de la Luna se comporta de otra manera y es un poco más complicado. Y entonces supuestamente la naturaleza nos está mostrando cosas muy complejas todo el tiempo. Eventualmente la ciencia, sin embargo, no porque la naturaleza sea simple, sino porque metodológicamente se procede de esa manera para poder tratar de hacer ciencia, la ciencia procedió intentando unificar las explicaciones que tienen que ver con los fenómenos que están por encima de la Luna y por debajo de la Luna. Y eventualmente llegamos a una unificación total de las explicaciones que tienen que ver con lo que está por encima de la Luna y por debajo de la Luna con la física newtoniana. La física de Newton nos permite explicar de la misma manera los fenómenos celestes, los que están por encima de la Luna, que los fenómenos terrestres, que son los que suceden por debajo de la Luna. ¿Sí? La misma física se aplica a los dos y se aplica con unos presupuestos bastante simples en comparación a los que utilizaba la física aristotélica, que eran bastante, o sea, eran muchos principios y aplicados a ámbitos bastante diferentes entre sí. Donde la naturaleza muestra algo complejo, intentamos buscar explicaciones simples. ¿Sí? Pero, insiste Poincaré, no siempre nos vamos a encontrar con esa simplicidad de base. Por debajo de algo complejo nos vamos a encontrar algo simple, y por debajo de algo simple nos vamos a encontrar algo complejo de vuelta. ¿Sí? Entonces no es que la naturaleza es simple en sí misma, sino que nosotros como un presupuesto metodológico intentamos buscar la simplicidad. ¿Sí? Entonces, esto es importante para poder saber cómo piensa Poincaré. Y lo que dice en última instancia es, si nosotros logramos encontrar una explicación simple, ¿qué importa si la naturaleza es más compleja? Si podemos actuar de la misma forma frente a la naturaleza con presupuestos simples, supongamos que nosotros tenemos una descripción completamente simple de la naturaleza y en realidad la naturaleza es muy compleja en el fondo. Si nuestras teorías científicas, que presuponen principios simples, logran explicar todo eso lo suficientemente bien, bueno, preferible no complicárnosla. Si nuestras teorías son efectivas y son simples, quedémonos con la simplicidad. Porque, ¿para qué voy a explicar esto de manera más complicada? Aun cuando fuera verdadero en el fondo. ¿Sí? No podemos manejar de la misma manera con presupuestos simples, bueno, entonces sigamos manteniendo la simplicidad. Pero, insisto, Poincaré insiste en que eso puede no ser una descripción adecuada de la realidad. La realidad podría ser infinitamente compleja. Pero en ciencia deberíamos tender a la simplicidad porque es lo mejor que podemos hacer para poder sistematizar nuestro conocimiento. Y ahí vuelve la idea de la economía del pensamiento. ¿Sí? Bien. Hola Juanma, ¿cómo andás? Buenas, perdón por el retraso. Pero por favor, Disculpe. no te hagas ningún tipo de problema. Bueno, el que sufre soy yo que me perdí la primera parte. No, igual tranqui, estoy retomando un poquito antes porque va a aparecer algo que a vos te gusta mucho, que ya viste, pero te gusta un montón. Tengo una preguntita, Nacho. Sí, Entonces, con la verdad, ¿qué hacemos? y en realidad Son Poincaré parcialmente. se lo cataloga como convencionalista justamente por eso, porque la verdad, él dice, en última instancia, dice, o el mundo es simple, o el mundo es causa de una explicación simple que tenemos. En última instancia, algo de la naturaleza estamos conociendo. Está bien, no conocemos si nuestras teorías son tal cual están describiendo la naturaleza. Pero en última instancia, si nuestras teorías funcionan, a pesar de ser simples y capaz que el mundo es re complejo, si nuestras teorías funcionan, el mundo es causa de eso que... el mundo es causa de nuestras teorías funcionando bien. Y si es Mi causa de pregunta nuestras es, teorías funcionando bien, entonces es toda la verdad que necesitamos. la pregunta es, si una teoría más simple Sí, explica un mundo que es mucho más complejo que sí, la teoría simple, a pesar de todo, explica ciertas relaciones. Claro, más claro. simplificadas, pero ciertas relaciones. Si eso lo hace, según Poincaré, en ese sentido podemos hablar de teorías verdaderas. Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto sí. Dice algo de la realidad, o sea, o algo de la naturaleza, mejor dicho, algo de la naturaleza estamos rascando ahí. Si logramos captar relaciones simples, más allá de que el mundo sea complejo. Si nuestras teorías funcionan desde presupuestos simples y poquitos, entonces algo de la naturaleza estamos capturando. Bien, y otra pregunta. Sí, Em, y si tenemos una teoría mucho más compleja, tenemos una teoría simple y una teoría mucho más compleja, sí, y por cuestiones de contrastación y de datos sabemos que la más compleja se apega mucho mejor a los hechos. sí. ¿Tomamos la más simple, pero que sabemos que no se adecua tan bien, o tomamos la más compleja que se adecua mejor
a los datos. O No, es no, relativo, depende tipo, hoy en día se sabe que la de Newton es falsa, pero aún así se usa para algunos casos, pero la de Einstein se sabe que es mejor, que describe mejor, y para la mayoría de las cosas se usa Einstein, pero no para las cuestiones donde la de Newton se aplica, que sabemos que es falsa. ¿Cómo es? claro. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vos tendrías que usar la teoría que logre capturar mejor las relaciones entre los distintos fenómenos de la naturaleza. Es decir, el presupuesto de unidad de la naturaleza tiene más preponderancia antes que simplicidad. Entonces, si vos tenés una teoría que logra capturar mejor las relaciones, por compleja que sea, usás esa teoría. Primero la teoría complicada que capture todas las relaciones y que me logre demostrar que la naturaleza se comporta de manera unitaria, y después si logro simplicidad, mejor. Entonces ¿Sí? comparte con Mach la idea de que primero buscamos la coherencia con los hechos y luego, una vez que hemos logrado coherencia, secundariamente buscamos simplicidad. Claro, o sea, normalmente se trata de aplicar estos dos presupuestos de la generalización a la vez, pero claro, el de unidad tiene peso por sobre el de simplicidad, y eso implica primero lograr conectar todos los hechos entre sí y después tratar de buscar la simplicidad. Listo, gracias profesor, no pregunto más. Pero por favor, siempre un placer las preguntas. ¿Alguien más alguna pregunta, intervención, comentario, parecer? Bueno, cualquier cosa ya saben, interrumpen directo y, y me dicen. A ver, a ver. Claro, como dice David y como planteaba también recién Juanma, en la práctica, en realidad, en la práctica científica real, se suelen, se suelen usar teorías que no son completamente adecuadas, pero más simples en algunos ámbitos. Por ejemplo, debajo de cierto margen de error se usa la física newtoniana, que es un poco más simple que hacer cuentas con la física de Einstein, con la teoría de la relatividad, bueno, de la relatividad general y la relatividad especial, que tiene una matemática muy complicada en el fondo. ¿Sí? Entonces, en lo posible, cuando se está por debajo de cierto margen de error, se usa Newton y listo. ¿Sí? Porque si no nos estamos complicando de más innecesariamente. Entonces, es algo importante notar que en la práctica científica real muchas veces usamos teorías más simples porque sabemos que lo que tenemos, cómo lo tenemos que usar y en qué aspectos puntuales necesitamos hacer una predicción, por ejemplo. Bueno, no son demasiado afectadas, digamos, esas predicciones o esas descripciones en función de que yo esté usando una teoría que sé que estrictamente no es correcta en esas circunstancias. Entonces, acá Poincaré puede ser que le esté pifiando un poquito en presuponer que simplicidad tiene menos importancia que unidad. Sin embargo, dice, bueno, cuando se trata de explicar verdaderamente las relaciones en la naturaleza, lo que importa es primero lograr unidad y después lograr simplicidad. Ahora, puede ser que la práctica científica real, cuando tengo que usar una aplicación de una teoría científica, tenga que hacer a la inversa, buscar primero simplicidad por motivos prácticos y después decir, bueno, veo hasta qué punto me atengo a los hechos, porque en la práctica me sigue funcionando todo esto igual. Elberto, Hola Ignacio, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Me surge una pregunta con respecto a esto y es Sí. si se asume que la complejidad puede llegar a ser, es decir, que podemos de pronto no llegar a calcular hasta dónde puede llegar a ser compleja la realidad. Claro, el mundo Eso, puede ser inherentemente complejo, digamos. sí, eso comprometería a Poincaré con cierto tipo de escepticismo con la capacidad de las teorías para reflejar la realidad en su totalidad. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, para Poincaré va a ser más un proceso el de formular teorías que sean cada vez más simples, pero adecuadas, que algo que efectivamente logre describir la realidad. Él dice, algo de la realidad estamos describiendo, o sea, no se compromete con la idea de que la teoría está desconectada del mundo por eso, sino que dice, algo de la realidad estamos describiendo cierta causa de por qué la realidad es como es, o estamos describiendo la realidad efectivamente. Puede ser que estemos haciendo una de las dos cosas, pero tal vez, o sea, casi seguro, nunca estemos haciendo en la medida adecuada una descripción total de los hechos. Y posiblemente nunca lleguemos justamente por este motivo, porque siempre por debajo de lo simple se puede esconder algo complejo y viceversa. Vale, vale, de acuerdo.
pero muy, muy buena la pregunta. Y para seguir con lo que venía planteando de David en el chat, no solamente dependiendo si el régimen es micro o macroscópico, el sistema es clásico relativista, sino que también podría llegar a aplicarse la mecánica cuántica. Eso en el nivel microscópico, mecánica cuántica, nivel de los objetos del sentido común o los objetos tridimensionales tal como los percibimos cotidianamente, es la física de Newton, y en la macroscópica, relativismo. Entonces fíjense hasta qué punto, digamos, se utiliza, dependiendo del margen de error, y de la escala de lo que yo estoy describiendo, se utilizan las teorías en física de manera alternativa al día de hoy. O sea que puede ser que en realidad en la práctica científica real las cosas no se manejen tanto como dice Poincaré, ¿sí? Pero bueno, independientemente de eso, está bueno tener en cuenta lo de estos dos presupuestos para ver hasta qué punto se aplican. No sé si estaría de acuerdo con la jerarquía que les da Poincaré, dependiendo del caso, ¿no? Nacho, en ese sentido me parece bastante revelador lo que vos mencionás para salvar a Poincaré. Que lo que distinguir el nivel de la práctica del nivel del descubrimiento o el físico teórico del físico experimental. Bueno, Me parece sabés que que lo quería mencionar justamente por el tema de que en el círculo bien aparece la distinción entre contexto de descubrimiento, contexto de justificación y contexto de aplicación. Esa sí, diferencia tiene lugar justamente cuando entramos en ciertas distinciones que ya aparecen en Poincaré. en ese Poincaré se está refiriendo a sentido, lo que deberíamos hacer para justificar una teoría y después se interesa menos por lo que haríamos en la práctica. es que, Y es que, capaz que que le tiene está pifiando en sentido. su descripción de la práctica real cuando dice que estos presupuestos tienen cierta jerarquía, porque la jerarquía se podría invertir en el ámbito de la práctica y no en el ámbito de la justificación de las teorías, por decirlo así. Tiene, tiene sentido la pretensión realista de buscar más coherencia con los hechos y secundariamente con la simplicidad, y más pretensión desde la práctica de ser un pragmático. Claro, Es decir, cagarme en si son coherentes con los hechos, pero buscar más simplicidad y más practicidad. Mejor aplicación, más facilidad respecto de eso. Ahora, la facilidad no hace a la verdad. La facilidad de aplicación de una teoría no hace la verdad. Solo claro. hace que sea más fácil de aplicar, más fácil de transformar el mundo. Entonces, para develar el mundo, me atengo a, a lo que me parece legítimo justificar desde la lógica y desde la experiencia, para transformarlo a los métodos más simples y más rápidos, más efectivos, a pesar de que sepa que quizás la teoría esté equivocada. Quizás yo sé que tengo una teoría equivocada, pero la uso si me da resultados fáciles, más rápidos, dependiendo de la Claro. ocasión, ¿no? Ojo, igualmente, yo creo que en esta situación, obviamente no son los términos de Poincaré, porque Poincaré no los tenía a disposición, pero en esta situación yo hablaría más de dos niveles de pragmatismo de Poincaré. Uno que tiene que ver con una predisposición mayor a simplificar los hechos según lo que necesite la práctica, y eso en el ámbito de la práctica científica real llega a otra escala, a otro nivel, y otro cuando estoy haciendo una descripción de los hechos dentro de una teoría científica que pretende cierto tipo de unidad, donde pretendo más precisión en lo que estoy describiendo. Pero así todo, Poincaré acepta que nosotros suscribamos a teorías de las cuales no sabemos si están describiendo bien el mundo. Entonces, en cualquiera de las dos circunstancias, Poincaré dice, nos podemos estar equivocando. El tema es el grado de precisión que yo requiero cuando estoy justificando una teoría y cuando lo estoy aplicando. Ese grado cambia, pero así todo no se compromete con la verdad. Entonces, hasta cierto punto la cuestión es, la exigencia de la simplicidad es pragmática, pero tiene cierta preponderancia en la práctica y una preponderancia mejor en el ámbito de justificación de una teoría, por decirlo así. Creo que Alberto quiere decir algo. Sí, Alberto, todo tuyo. Sí, me surgió una pregunta con respecto a la idea de que detrás de la simplicidad hay complejidad. Y es el Sí. hecho de si en Poincaré esta idea tiene un paralelo con respecto a la distinción entre macromundo y micromundo. Si cuando él habla de complejidad se está refiriendo a que cuando descubrimos especialmente el micromundo, este se hace más complejo en oposición al macromundo, o si ese paralelo no se presenta. En realidad no aparece porque Poincaré no se compromete con la teoría atómica, por ejemplo. En ese momento recién estaba apareciendo las ideas, no se compromete de forma fuerte, ¿no? Está la teoría atómica vigente, por ejemplo, pero que aparezca la teoría atómica
para él va a tener ciertos presupuestos que intentan simplificar la cuestión, pero no es que nuestra teoría atómica describe bien la realidad como es en sí misma, sino que la complejidad o la simplicidad siempre se da a nivel de las observaciones que nosotros podemos hacer en el mundo tridimensional, y no es que va a haber una complejidad mayor o menor según vayamos aumentando o disminuyendo el aumento de nuestro microscopio. Para él la complejidad aparece en nuestra forma de explicar los fenómenos, y mientras más precisos o mientras más chiquitas sean las diferencias en aquello que nosotros observamos en nuestro mundo tridimensional y que nosotros querramos explicar con nuestra teoría, ahí puede llegar a aparecer una complejidad mayor para poder tener que buscar explicaciones para eso. Y la complejidad mayor muchas veces implica tener nuevos presupuestos, como por ejemplo que hay átomos. Pero Poincaré dice, bueno, ¿estamos completamente seguros de que hay átomos? Y probablemente no estemos 100% seguros de que hay átomos. Simplemente tenga que suscribir una serie de presupuestos que tiene la teoría atómica para poder hacer una explicación de un fenómeno que es bastante complejo, que son diferencias concretas en el mundo macroscópico que podemos explicar a través de algo como los átomos. Pero bueno, eso va a aparecer en un rato porque va a haber distintos tipos de hipótesis. Algunas hipótesis que se van a referir a lo que nosotros podemos observar, y que esas hipótesis van a ser las que requieran más o menos simplicidad o más o menos complejidad según el caso, y otro tipo de hipótesis que para Poincaré solamente tienen la función de darnos una imagen de cierta teoría. Entonces para Poincaré no es que nosotros tenemos un microscopio y de repente vamos a ver algo más complejo o algo más simple. La simplicidad o la complejidad pasa por otro lado, según la precisión que yo quiera buscar con mi teoría y según lo complejos que tengan que ser los presupuestos de mi teoría para poder explicar esos hechos precisos o esas diferencias específicas a las que se quiera referir la teoría. Yo necesito la teoría atómica cuando me quiero referir a cuestiones muy precisas acerca de nuestra realidad. Porque no necesito ni siquiera átomos para poder formular teorías acerca de cómo se comportan los objetos macroscópicos como esta taza. No necesito eso. Yo podría usar a Newton tranquilamente para poder describir el comportamiento de la taza que tengo en la mano, sin necesidad de comprometerme que esta taza, con la idea de que esta taza está compuesta por átomos. No necesito hacerlo. Sí necesito... sí. No, perdón, se dice ahí. Bueno, la idea es que mientras más al detalle quiero ir con los fenómenos que suceden con los objetos macroscópicos, más compleja debería ser mi teoría. Entonces, en ese sentido, tal vez sí está presuponiendo que haya una complejidad que subyace al mundo, porque, por ejemplo, tiene átomos. Pero ni siquiera se compromete con esa idea, sino que solamente presupone que la teoría atómica es una teoría compleja. No necesariamente está describiendo un fenómeno que en el fondo es complejo. Capaz logramos simplificarlo en el futuro. Entonces, es como medio raro. No es que el mundo microscópico sea complejo en sí mismo. Puede serlo como puede no serlo. Pero también nuestra teoría puede ser compleja cuando en realidad se requiere una explicación simple, o simple cuando se requiere una compleja. Lo que deberíamos hacer es tender a teorías simples, pero obviamente nunca vamos a saber si el mundo es tan simple como lo describen nuestras teorías, por decirlo así. No sé si respondo a la pregunta, Alberto, no sé. No, sí quedó respondida. Perfecto, Gracias. perfecto. No, gracias a vos por hacer la pregunta. Juanma. Sobre el concepto de simplicidad se me hacen algunos matetes. Sí. Así como mientras venías hablando, me pareció que estabas hablando de simplicidad a veces sobre el mundo y a veces sobre las teorías que hablan del mundo. Sobre el mundo puede entenderse la simplicidad como el principio de Leibniz, por ejemplo, de la armonía del universo, quizás por ese lado, y en ese sentido no es que suceden cosas azarosamente, sino que hay regularidades que hacen que las cosas sucedan, y pensamos que el mundo es simple como principio heurístico para buscar esas cosas cuáles son las explicaciones más simples, ¿no? Ahora, por otro lado, simplicidad desde la búsqueda de teorías, por lo menos desde Maggi Duhem, me pareció ver que una simplicidad es el uso de la menor cantidad de principios fundamentales, es decir, que una teoría cuanto menos axiomas o supuestos primeros tiene, de los cuales se deriva el resto de las leyes experimentales, más simple es, y eso es lo más deseable, un árbol con menor cantidad de troncos, ¿no? Y bueno, bajo ese supuesto de que la simplicidad teórica es una menor cantidad de axiomas,
bueno, eso es una cosa, sería una simplicidad como sistematicidad y menor cantidad de conceptos fundamentales y primitivos y demás. ¿Qué puede decir Poincaré al respecto? ¿Sería esa diferencia? Simplicidad ontológica por un lado, como Claro, principio leibniziano de armonía, y por el otro lado, simplicidad teórica como principio según el cual las teorías tienen que tener la menor cantidad de axiomas y conceptos primitivos. claro. El tema es que Leibniz medio que mezcla todas estas cuestiones juntas dentro del concepto de simplicidad, porque el tipo era un matemático que pensaba que a través de la matemática se podría llegar a sistematizar perfectamente la física para poder hacer una descripción adecuada del mundo. Entonces, la simplicidad matemática, que consiste en formular poquitos axiomas en lo posible para poder sistematizar todo junto, al mismo tiempo tiene un correlato en el mundo que nos permite identificar ciertas conexiones regulares entre las cosas, formulables en un número posiblemente breve de principios. Pero vamos a separar entonces las cuestiones de la siguiente manera. Simplicidad en sentido ontológico, él no puede saber si la hay o no lo hay. Siempre plantea, nosotros tal vez estamos pensando que el mundo es simple y en realidad debajo hay algo complejo. Siempre, o pensamos que el mundo es complejo y tal vez es simple por debajo de eso. Sin embargo, como principio heurístico y metodológico, deberíamos intentar formular teorías que sean lo más simple posibles. El tema es que no especifica si simple significa, por ejemplo, postular pocas entidades, postular que hay pocos objetos en general en el mundo, o pocos tipos de objetos en el mundo que estén relacionados entre sí. O si es postular pocos principios en nuestras teorías. Entonces, eso no lo deja en todo claro. Yo creo que tiende más a la cuestión de formular pocos principios en nuestras teorías. Proceder desde pocos axiomas para poder tratar de formular nuestras mejores teorías científicas. Hay que tender a la simplicidad en ese sentido. ¿Por qué? Porque él está pensando con cabeza de matemático. Y en matemática, bueno, si yo puedo postular una menor cantidad de axiomas para sistematizar lo mismo, entonces mejor. Me parece que es por ese lado. Ahí me ordenaste, gracias, Nacho. No, por favor. Igualmente, insisto, no lo deja tan claro Poincaré, ¿sí? No lo deja tan claro Poincaré. Esto es una interpretación mía. Pero bueno, o de alguien más, ¿no? Tampoco me voy a atribuir la idea. Capaz que se lo robé a alguien más de quien ya le dio alguna idea de Poincaré y no me Bueno, estoy pero dando cuenta. también es la idea de la época. Claro, Si Poincaré toma el principio de economía del pensamiento de Mach, que claro, también tomaba Duhem, el principio de economía del pensamiento era el intento de sistematizar las teorías en sistemas axiomáticos. Y un claro. sistema axiomático parece más simple cuando tiene menos axiomas. Digamos, visualmente se ve más simple eso. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y incluso lo que decía Mach al respecto era, para recordar una teoría axiomatizada tengo que recordar menos principios. Si tengo que recordar ya no teóricamente, sino cada principio que se aplica al mundo tendré que acordar un montón de cosas. En cambio, si Claro, me acuerdo de... el tema es Sí, que el tema es que la pretensión naturalista, digamos, de describir, o sea, o de pensar por qué hacemos ciencia desde una cuestión de economía del pensamiento, no le interesa tanto a Poincaré. Para Poincaré, o sea, si es necesario podemos usar un montón de axiomas y la cuestión no es tanto que yo recuerde o no recuerde menor cantidad de principios. O sea, esa pretensión por lo menos no aparece en Poincaré. Si tiene que sacrificar esa simplicidad para poder describir de forma conectada todos los hechos, lo va a hacer. Pero en lo posible debería ser la menor cantidad posible. Melissa, anda tranqui, despreocupate, después pasamos la grabación. Y bueno, Alberto ponía el caso de los axiomas de Peano, sí, 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 tal cual. O sea, los axiomas de Peano, de hecho, la axiomatización de la matemática en general es lo que sirve como nuevo impulso para poder tratar de decir, bueno, usamos un número reducido de axiomas para poder formular un sistema teórico para la física que tenga un número reducido de principios y que logre sistematizar todo de la mejor manera posible, ¿sí? En ese sentido, la axiomatización matemática era como precursora de que apareciera esta nueva alternativa cuando se trataba de hacer física matemática. Así que tal cual, tal cual. Bueno, avanzamos un poquito más, ¿les parece? Bien. Y esto lo paso por encima porque ya habíamos estado con esto la vez pasada. Poincaré dice que hay una cierta tensión entre unidad y simplicidad porque muchas veces cuando tratamos de explicar de forma unitaria varios fenómenos necesitamos una explicación compleja. Entonces, en esa situación, ¿sí? Bueno, tal vez
tal vez el mundo sea muy complejo, las relaciones entre las cosas sean muy complejas, pero lo que tenemos que intentar hacer es lograr una imagen científica que sea lo más simple posible, ¿sí? Entonces ahí plantea la cuestión de, bueno, metodológicamente, la simplicidad en la ciencia, si logra describir adecuadamente las cosas, sea real o sea aparente, sea el mundo complejo o no sea el mundo complejo, siempre tiene una causa. Entonces, en última instancia, no me importa tanto. Si la imagen científica es simple y es efectiva, ya está. Nos quedamos en la simplicidad. ¿Sí? Pero bueno, es esto que les venía mencionando recién, y ya lo habíamos tratado la vez anterior. Bien. Sí, Juanma. Ibas a... Iba a decir que te guardes ese párrafo para el seminario de Nelly sobre modelos, me parece. Sí, 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 tal cual. No, esto hay mucho jugo para sacar de Poincaré porque, nada, bueno, nosotros ya les habíamos mencionado en la primera clase del curso que las teorías, desde los presupuestos del Círculo de Viena, las teorías se toman como sistemas de enunciados conectados axiomáticamente unos con otros. Se arma una especie de sistema matemático en el cual los enunciados están relacionados entre sí. Pero en última instancia, una teoría es un conjunto de enunciados para la visión que están proponiendo los integrantes del Círculo de Viena. El tema es que ahora, en la actualidad, se interpreta que las teorías son familias de modelos, y de modelos muchas veces formulados matemáticamente. Entonces las ideas de Poincaré están siendo traídas a la actualidad con bastante vigor y con bastante vigencia, porque Poincaré, en última instancia, no se pronunció acerca de si las teorías son sistemas de enunciados conectados axiomáticamente de alguna forma o familias de modelos matemáticos. Pero parece ser que da todas las herramientas para poder tratar las teorías como modelos matemáticos, ¿sí? O familias de modelos matemáticos, porque el tipo era un matemático. Entonces, parece ser que dijo un montón de cosas que son útiles en la actualidad y que se le pasaron por alto a quienes integraban las tradiciones anteriores a la nuestra al día de hoy. Entonces, por eso me hacía el comentario Juanma de que estaría bueno usarlo en grupos de investigación que tenemos que tratan de seguir con este análisis, ¿no? Las teorías como familias de modelos y muchos de ellos modelos matemáticos. Es muy útil Poincaré para eso. Bien, sigo entonces adelante y acá ya lo habíamos mencionado la vez pasada, pero esto quería que viera Juanma, que a vos te va a encantar. Ya lo viste en su momento, pero aparece. Va a decir Poincaré que cada generalización es una hipótesis y como antecedente del falsacionismo aparece lo siguiente. La siguiente frase. El físico que acaba de renunciar a una de sus hipótesis debe alegrarse, porque encontró una inesperada oportunidad de descubrimiento. Su hipótesis, imagino, no ha sido adoptada a la ligera. Toma en cuenta todos los factores conocidos que parecen capaces de intervenir en el fenómeno. Si no se verifica, es porque hay algo inesperado y extraordinario en él, porque estamos en el punto de encontrar algo desconocido y nuevo. Esa hipótesis ha prestado más servicio que una hipótesis verdadera. Esto puede considerarse respondiendo a la crítica que le hacían a Popper. Popper era un falsacionista que pensaba que él, en realidad la tarea del científico consistía más en descartar hipótesis que fueran falsas que en probar las verdaderas. Y la criticaban, bueno, ¿qué científico trata de proponer una teoría y trabaja en contra de su propia teoría para poder desecharla? Bueno, Poincaré era un científico hecho y derecho y sin embargo tenía esa misma idea, la idea de que, bueno, más trabajo estamos haciendo en favor de la ciencia intentando descartar nuestras mejores teorías porque encontramos algo inesperado cuando fuimos a observar, que cuando intentamos probar las teorías que ya tenemos. Que eso en última instancia no nos hace avanzar en absoluto. ¿Sí? Entonces, nada, ese parrafito que hay en común, que hay un espíritu común a ambos, me parece que te podía resultar interesante, Juanma. Sí, totalmente. Creo que Popper le robó a los tres, a Mach, a Doemi y a Poincaré, pero los robó y no los citó, y los citó para criticarlos. A este mismo párrafo, Popper le cambiaría una parte y le diría, ahí donde está la refutación, el mundo palpita como algo diferente a nosotros. Digamos, si no hubiera refutación, es como darnos la mano a nosotros mismos, pero podríamos ser nosotros quienes creamos el mundo. Pero en la refutación es donde se aparece eso que, bueno, este donde el mundo no mundo lo se me creé yo. resiste. El mundo, claro, el mundo dice acá estoy. Claro. Bueno. Sí, tal cual, tal cual.
Bueno, ¿algún comentario, idea más sobre esto? ¿Algo para mencionar? Bueno, entonces pasamos a lo siguiente, que también es algo a lo que se le puede sacar muchísimo jugo al día de hoy, que es una cierta clasificación de las hipótesis que hace Poincaré, porque dice, bueno, no todas las hipótesis científicas cumplen la misma función. No todas cumplen la misma tarea dentro de lo que nosotros hacemos en ciencia, sino que en última instancia las teorías incluyen varias de estas hipótesis combinadas y entonces necesitamos hacer una buena clasificación de ellas para poder diferenciar los elementos que sí van a recibir algún tipo de contrastación en la observación y las hipótesis que no van a tener ese tipo de contrastación en la observación, que en última instancia van a ser simplemente un complemento para que podamos tener una imagen integral de la teoría y nada más. Entonces, vamos puntualmente a la diferenciación. Por un lado están las hipótesis naturales y necesarias. Después, ¿por qué le dice de este motivo? ¿Por qué usa esta denominación? Podemos discutirlo 3 millones de años, pero bueno. Hipótesis naturales y necesarias. Por ejemplo, que el efecto es condición continua de su causa o las condiciones impuestas por la simetría. Son las últimas en ser abandonadas. Es decir, hay ciertas hipótesis que nosotros sostenemos, por ejemplo, en física, como estas, que nosotros no negociaríamos muy rápidamente. Las condiciones impuestas por la simetría en física son difíciles de abandonar, son muy difíciles de abandonar. Y la idea de que el efecto es condición continua de su causa, y también es una idea difícil de abandonar en física. En principio no voy a considerar que un experimento me lo va a refutar, voy a considerar que otra cosa falló en la teoría antes. Y esto va a resonar a lo largo del tiempo porque eventualmente va a haber cierto personaje, Lakatos, que va a hablar de programas de investigación científica en los cuales van cambiando las teorías, pero hay cierto grupo de hipótesis que están en su núcleo y que no van a cambiar a pesar de que vayan cambiando las teorías. Solamente cambian si uno termina abandonando ese programa de investigación científica y dice, bueno, este grupo de teorías que tuvimos no está funcionando por X motivo, y en última instancia lo vamos a tener que descartar por algo. O sea, va a haber ideas de filósofos que aparecen 60 años después, mínimo, y que van a retomar esta idea de que ciertas hipótesis no se descartan inmediatamente cuando una observación no da como yo espero, ¿sí? Sino que las mantengo en el núcleo de lo que yo pienso cuando formulo teorías, y si reemplazo algo de las teorías porque hay algo inadecuado en lo que estoy observando, bueno, preferible descartar otra cosa, preferible descartar otro tipo de hipótesis que están alrededor y no estos presupuestos que son demasiado centrales. Bien, voy con la pregunta de David y después con la de Alberto. David hace la siguiente pregunta en el chat. Por ahí nada que ver, pero ¿qué pasa con la idea de causalidad? Más o menos, ¿cuándo deja de ser central en las teorías científicas? En realidad nunca. La idea de que la causalidad tal vez no es necesaria para las teorías científicas aparece con Russell, y la verdad que está medio solo ahí. Porque Russell dice, bueno, deberíamos sacarnos la idea de causalidad en las ciencias. Y es raro, es raro. Sí, la idea de causalidad tiene diferentes formulaciones a lo largo de la historia, no solamente de la ciencia, sino de la filosofía de la ciencia y más recientemente la metafísica de la ciencia. Sí va teniendo distintas formulaciones, pero en ningún momento se presupone que la idea de causalidad no tenga ningún tipo de influencia. Eso va a ser, por ejemplo, algo que va a sostener Russell. Va a haber poquitas personas que lo sostengan con él, y después en algún punto lo van a terminar admitiendo igual, porque van a terminar usando la idea de causalidad de alguna forma. Está bien con distintas formulaciones, algunas con más carga metafísica y otras con menos, pero en ningún momento desaparece del todo. Entonces, por ejemplo, puede ser una muestra de lo que Poincaré llama hipótesis natural y necesaria. El hecho de que hay efectos que son condición continua de su causa, y bueno, puede ser que ese tipo de hipótesis que conecta causa y efecto de alguna manera sea justamente lo que esté operando para que nosotros no nos saquemos el presupuesto de que hay causalidad en la ciencia. ¿Podríamos evitar la causalidad en la ciencia? Sí, Russell lo intentó. Después se contradijo, o sea, después él mismo fue en contra de esa misma propuesta. Muchas veces cambió de opinión a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero bueno,
es algo importante para poder notar, digamos. En cuanto al el eliminativismo de Russell respecto del concepto de causalidad, busco bien cuál es la cita, lo tengo a mano. O sea, no recuerdo puntualmente dónde era que lo mencionaba, pero lo busco y durante la semana, como muy tarde, lo subo al campus, o por lo menos les tiro la referencia, para que tengan eso a mano. No sé si, Juanma, vos lo tenés a mano. Yo lo laburé hace poquito, entonces lo tengo en algún lado cerca y más o menos visto. Pero no recuerdo No, dónde, acá porque no, yo acá estuve no lo trabajando con la tengo. visión posterior de Russell, donde recupera el concepto de causalidad. Compartilo después también, compártemelo. Porque no, creo que yo tengo uno que es sobre causalidad, que está en un tomo que se llama Misticismo y Lógica, pero no sé si es ese. Ahí problematiza el concepto de causalidad, pero no plantea la posibilidad de eliminarlo, ¿no? Sí de Claro. ignorarlo. Un bocadito respecto al principio de causalidad, me parece que hoy en día con la cuántica, tal como fue pensado hasta el momento, la causalidad ahora como que está trastabillando un poquito. No, pero el tema es que está cambiando el concepto de causalidad, ¿eh? O sea, aún en esas circunstancias se propone que hay un tipo de causalidad que es distinta, pero Por eso en digo, líneas generales se mantiene. por eso digo que está trastabillando. Claro, el tema es que, no sé, a mí me parece que por el momento no tenemos mucha manera de evitar el concepto de causalidad. No tenemos mucha manera de evitarlo. Una buena manera de evitarlo tal vez es simplemente referirnos a que las condiciones de simetría que hay en la física no necesitan, por ejemplo, el desarrollo temporal de la realidad para poder utilizarse. Es decir, para la física, para los principios más generales de la física, es lo mismo si el mundo va en un sentido en el tiempo o en el otro. Entonces, ¿cómo hacemos para explicar que nosotros estamos en una cierta dirección en el tiempo y no en la dirección contraria? Si para la física es todo lo mismo. Si yo describo los eventos, no sé, de ahora para el segundo anterior, es lo mismo que si yo lo describo del segundo anterior para este. Entonces, bueno, ahí aparece el típico problema de la flecha del tiempo, pero aún en esas circunstancias no se elimina del todo el concepto de Pero causalidad. lo que digo es que no se va a eliminar, lo que digo es que, Pero se va a ir que, reformulando que se muchísimo. está poniendo en cuestión. Sí, sí, Me sí. parece interesante, digamos. Algo que antes era fundamental, ahora de alguna forma se está como modificando, se está viendo cómo acomodarlo para que se adecue a los datos que se están obteniendo, datos que no son del todo observables. No, tal cual, eso sí, tal cual, tal cual. Perdón. Perdón, sigo con un toquecito con lo de David para poder tratar de responder del todo a lo que iba planteando. Que dice, bueno, he escuchado que ahora se trabaja con línea del tiempo establecida por el aumento de entropía desde la termodinámica. Eso o lo del cono de luz que determina la sucesión de eventos. Sí, eso de hecho es, si no me equivoco, Olimpia, Lombardi, lo trata espectacularmente bien, pero aún cuando tengamos que trabajar con conceptos de tiempo alternativos o cuando el tiempo no sea un concepto fundamental para, no sé, determinada formulación de la física, más que para poder tratar de formular equivalencias en determinadas ecuaciones, aun cuando no haya un tiempo objetivo que transcurre en una determinada dirección, se puede seguir utilizando el concepto de causalidad de otras maneras. Por ejemplo, si yo soy realista acerca de las leyes, soy un realista nomológico, pienso que hay unas determinadas leyes de la naturaleza que son un determinado tipo de entidad en el mundo que determina cómo actúan todas las demás entidades en el mundo, entonces pienso que las leyes causan determinados fenómenos. Y no es en un sentido temporal, porque los causan en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, si yo soy realista nomológico, hay un tipo de causalidad que están teniendo las leyes con respecto al resto de los fenómenos del mundo y que no es temporal, sino que es una especie de causación simultánea, por decirlo así. Entonces, por eso, el concepto de causalidad es muy amplio, no hay consenso acerca de cómo se debería interpretar la idea de causalidad. Hay distintas teorías que están hoy en día, a mí me interesa mucho eso, de hecho, estoy tirándome para ese lado con la investigación al día de hoy, específicamente metafísica de la ciencia, causalidad y demás, así que eso podemos charlarlo años, pero bueno, hay distintas propuestas y están muy buenas. Pero bueno, yo tengo la idea de que es difícil de abandonar la idea de causalidad por todo lo que significa a la vez. Pero bueno, y además porque es bastante intuitiva, ¿no? O sea,
tenemos experiencias con la causalidad desde el momento en el que necesitamos hacernos algo para tomar y ponemos el agua en el fuego. O sea, entonces, decimos, sí, bueno, hay eventos que causan otros eventos, o hay cosas que causan otras cosas, independientemente de cómo lo describimos. Entonces, como es tan intuitivo, es algo bastante difícil de desarraigar, por decirlo así. Pero bueno, así todo, existen propuestas como la de Russell que dicen, bueno, en la ciencia podríamos deshacernos del concepto de causalidad, eventualmente cuando lleguemos a un estado maduro de la física, vamos a deshacernos del concepto de causalidad porque es innecesario. Y existen propuestas de ese estilo, así que después las comparto también. Bueno, muchas gracias por esa pregunta porque me parece muy interesante. Perdón si me fui de tema, pero me parece espectacular. Bien, Alberto, vamos con tu consulta. Vale, a mí me parece que, o me suenan estas hipótesis naturales y necesarias como si fueran supuestos metafísicos, estuvieran como al nivel de los supuestos metafísicos, y podría decirse que la misma idea de orden en la naturaleza podría entrar allí. Sí, el supuesto de unidad también, yo creo que también, sí, sí, sí. Sí, exacto. Y en ese sentido, me preguntaba si, por ejemplo, la idea, alguna idea como la del tiempo y espacio como dimensiones absolutas o relativas, ¿alcanzarían a entrar allí o estarían más por debajo? Esas hipótesis estarían más por debajo, pero ¿por qué? Porque hay algunas hipótesis con las cuales sin las cuales no se podría hacer ciencia. Esas son las que trata como hipótesis naturales y necesarias. Son la mayoría de las veces presupuestos metafísicos, pero son presupuestos sin los cuales no se puede hacer ciencia para él. Ojo, yo calculo que si Poincaré hubiera conocido a Russell, por ejemplo, que planteaba que podemos eliminar la hipótesis de que hay causas y efectos, hubiera considerado que esa no era una hipótesis natural y necesaria. Pero, en líneas generales, lo que se pensaba hasta ese momento, y lo que se piensa en general, es que la idea de pensar que a toda causa le sucede un efecto, o que toda causa origina un efecto, es una hipótesis metafísica necesaria para poder desarrollar la ciencia. En líneas generales se suele considerar eso. Entonces, para Poincaré, entraría dentro del grupo de hipótesis naturales y necesarias. Pero va a haber otro tipo de hipótesis que tienen que ver con una imagen concreta del mundo, que también son presupuestos metafísicos, pero que tienen que ver con una imagen concreta del mundo y que van cambiando junto con las teorías. Y esas son el siguiente grupo de hipótesis. O sea, sí que me sirve de excusa para poder avanzar. Porque sí, las hipótesis naturales y necesarias son hipótesis la mayoría de las veces de carácter metafísico, pero hay otras que también son de carácter metafísico y que no son necesarias. Que son las que Poincaré llama hipótesis indiferentes. ¿Sí? Y dice, el adoptarlas o abandonarlas no cambia las conclusiones experimentales a las que llega él o la científico o científica. Parece ser que el criterio es la subdeterminación empírica por principio y que las hipótesis respecto de la ontología son de este tipo. Sirven como artificios para nuestros cálculos o para fijarnos imágenes concretas respecto de lo que discutimos. ¿Sí? O sea, las hipótesis indiferentes son hipótesis, por ejemplo, acerca de cómo es el mundo, que nos sirven para darnos una imagen concreta de lo que quiere describir la teoría. Pero que si sacáramos esa hipótesis y pusiéramos otra en su lugar, no cambiaría lo que yo estoy describiendo en términos experimentales. Por ejemplo, si yo tomo las cuentas de Newton, ¿sí? Newton pensaba que el espacio era absoluto. ¿Sí? Sin embargo, si yo tomo las cuentas de Newton con las que nosotros hacemos predicciones y cambio esa hipótesis de que el espacio es absoluto por la hipótesis de Leibniz, que aceptaba todas las cuentas de Newton, pero decía que el espacio es relativo, y no me cambia nada, los dos van a predecir lo mismo, van a predecir los mismos eventos. La hipótesis de que el espacio es absoluto o de que el espacio es relativo son hipótesis metafísicas y son hipótesis indiferentes para la predicción. Yo podría sacar alguna de las dos y reemplazarla por la otra y no cambiaría nada. De este tipo también es la hipótesis de que hay átomos para Poincaré. Porque, obviamente, hasta el momento en el que aparecía para el momento en el que escribió y que no estaba demasiado instalada la idea de que había átomos, y mucho menos desarrollada la mecánica cuántica, que requiere de que yo me refiera a cuestiones que son subatómicas, para ese momento, bueno, la física de Newton ¿se puede usar refiriéndonos a átomos? Sí. ¿Se puede usar pensando que todo el universo es una especie de continuo que no tiene átomos reales? Y bueno, también, yo puedo cambiar esa hipótesis una por la otra. En última instancia, esas hipótesis me brindan ciertos presupuestos metafísicos que me ayudan a configurar una imagen del mundo.
determina si yo, mi monitor, lo veo científicamente como una serie de pelotitas que están unidas entre sí o la veo como un continuo. Dependiendo de si acepto la presencia de átomos o no. Pero por eso Poincaré no se juega por la teoría atómica. No se juega porque dice, bueno, en última instancia la idea de que hay átomos, que aparece dentro de la teoría atómica, es una hipótesis indiferente. En las cuentas, yo te acepto todas las cuentas que son generalizaciones de lo que yo puedo observar. El aparato matemático me dice lo que yo puedo observar y me lo predice de cierta manera. Pero lo que haya por detrás de eso para poder completar mi imagen científica a partir de esa teoría acerca de lo que hay en el mundo, bueno, eso en última instancia es prescindible. Es una serie de hipótesis indiferentes que me dan una determinada imagen metafísica del mundo, pero que no necesariamente necesito aceptar a la hora de adoptar una teoría. Yo podría cambiar esa hipótesis indiferente por otra y no pasa nada. Y eso, por ejemplo, es lo que pasó para Poincaré con Maxwell y la idea de que había un éter, ¿sí? Maxwell planteó determinados planteos en su teoría acerca de la electrodinámica y de su teoría electromagnética, y lo hizo bajo el presupuesto de que había un éter. Sin embargo, después se hicieron experimentos y se descartó lo de la presencia del éter y demás cuestiones que planteaba la teoría en el nivel, por decirlo así, metafísico. Sin embargo, el resto del planteo de Maxwell se siguió manteniendo. De hecho, el mismo Maxwell supuestamente descartaba como algo prescindible o con algo más o menos dudoso el hecho de que existiera efectivamente el éter o no. Porque era innecesario para su propia teoría o para que su propia teoría tuviera éxito empírico. Era una hipótesis de este tipo, ¿sí? El éter existe y es el medio por el cual se desplazan determinadas partículas, bueno, y es innecesario dentro de la propuesta de Maxwell según Poincaré. De hecho, se refiere específicamente al caso del éter para poder tratar de decir, bueno, esto es una hipótesis indiferente, ¿sí? Y lo que sí tiene más raigambe empírica para poder tratar de describir lo que efectivamente observamos, son lo que llama verdaderas generalizaciones, que son las únicas que son confirmadas o invalidadas por el experimento. Y entonces yo tengo que limitar cuáles son esas verdaderas generalizaciones, porque si empiezo a postular siempre generalizaciones de más, llego al momento en el cual puedo postular hipótesis ad hoc, que son hipótesis, aunque sean empíricas, hipótesis que yo propongo después de los hechos simplemente para salvar mis hipótesis anteriores, ¿sí? Entonces digo, bueno, tomo cierto número de generalizaciones, las compruebo por experimento, y si algo sale mal, entonces descarto en última instancia esas generalizaciones y listo. Pero las generalizaciones verdaderas son las que yo voy a chequear en el experimento. Entonces, yo en la teoría básicamente tengo tres partes. Tengo una serie de hipótesis que se confirman o se invalidan por un experimento. Esas son las verdaderas generalizaciones. Después tengo las hipótesis naturales y necesarias, que obedecen a ciertos presupuestos, la mayoría de las veces metafísicos, que necesito para poder formular la teoría de forma adecuada, ¿sí? Y después tengo las hipótesis indiferentes, que cumplen una función dentro de la teoría, me permiten integrar la teoría y darme una imagen del mundo según esa teoría, pero que son innecesarias a la hora de poder hacer predicciones y utilizar el aparato matemático que tiene esa teoría. Yo las podría reemplazar con otra imagen distinta del mundo y no habría ningún problema, ¿sí? Con esto también favorece el impulso antimetafísico que va a tener el positivismo. ¿Por qué? Porque el positivismo va a decir, bueno, identificamos nuestras hipótesis indiferentes, saquémoslas de la ciencia ya. No necesitamos hipótesis indiferentes. Puede ser que cierta imagen del mundo desde la metafísica sea necesaria para poder imaginarnos a qué se refiere una teoría, pero es innecesaria desde el punto de vista de la predicción, porque la predicción va a estar con las verdaderas generalizaciones. Entonces, si algo no tiene referencia empírica directa, entonces ¿para qué lo voy a utilizar? Me deshago de estas hipótesis indiferentes, porque lo único que hacen es confundir la ciencia con metafísica, y eso es innecesario para nosotros, ¿sí? Entonces, esto va a ser una herramienta bastante importante que favorece una determinada visión del positivismo. Poincaré no tenía esa misma perspectiva.
no decía que había que evitar las hipótesis indiferentes. Sí presuponía que eran menos importantes que las generalizaciones verdaderas, ¿no? Que tenían efectivamente referencia empírica determinada. Pero fíjense que acá aparece esta cuestión de que las hipótesis indiferentes podrían llegar a tener un estatus menor y eventualmente se va a pensar que se pueden descartar. Entonces, acá vemos algunas cosas que van a aparecer en el positivismo como algo bastante vigente. Bien, continuemos. Nos queda poquito, igual. Bueno, y ahí va a retomar justamente lo que veníamos charlando la vez pasada, de cómo llegamos a formular una física matemática, a pesar de que arrancamos simplemente con observaciones concretas acerca de cuestiones puntuales, ¿sí? Lo único que va a hacer es volver a mencionar, volver a insistir sobre el mismo punto que antes. ¿Qué rol cumple la matemática a la hora de poder tratar de sistematizar la física experimental, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿cómo es que llegamos a estudiar fenómenos complejos? Que es lo que solemos hacer en ciencia. Dice que no los abarcamos sino de forma seccionada. Es decir, limitamos lo que vemos temporalmente, espacialmente y reduciendo las variables que involucramos. Y así intentamos hacer caso a nuestro instinto de simplicidad, identificando cuáles son los fenómenos elementales que corresponden a lo estudiado. Es decir, yo estudio algo y digo, ¿cuáles son los fenómenos elementales que intervienen en esto? ¿Cómo los limito? Temporal, espacial y cualitativamente. Bueno, entonces reducimos de cierta forma lo que observamos y decimos, bueno, acá en este experimento, por ejemplo, estoy observando un fenómeno elemental que tiene estas características y está en tal lugar y en tal tiempo concretos. Y todo fenómeno con la misma característica o con características suficientemente parecidas va a ser un fenómeno elemental del mismo tipo. Y después, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, la mente tiene que correr por delante del experimento donde veo alguno de los fenómenos elementales y tiene que plantear el mismo problema en la forma de una ecuación. Va a decir, bueno, ¿con qué función matemática voy a tener este resultado experimental como uno de sus resultados concretos? ¿Sí? Voy a plantear una especie de fórmula matemática con la cual yo pueda predecir que esta observación que yo hice en tal momento puntual tiene lugar dentro de una función más amplia que me va a predecir que hay otros puntos que van a suceder en el futuro y que también voy a poder observar como fenómenos elementales. Y en última instancia, el hecho complejo al que me estoy refiriendo va a tener lugar dentro de una estructura matemática. Y lo va a hacer por medio de las ecuaciones diferenciales, la mayoría de las veces, en lo que se llama integración en matemática. No nos vamos a detener demasiado sobre esto, pero la idea es la siguiente, ¿sí? Yo tengo un determinado hecho concreto, ¿sí? Un fenómeno elemental que voy a terminar estudiando a través del experimento. Pero nosotros lo que intentamos hacer cuando generalizamos es pensar ese fenómeno elemental como una parte específica de una ecuación más amplia, como una parte específica de una función más amplia que se refiere también a otros hechos que componen la realidad y que componen lo que yo estoy estudiando. Eso en conjunto va a representar un hecho complejo, ¿sí? Que no va a tener todas las restricciones que nosotros pusimos al hacer el experimento, pero que al mismo tiempo va a vincular un fenómeno elemental con otros con cierto tipo de lógica, con cierto tipo de función que me va a permitir recorrer todos los puntos como algo integrado dentro de una sola formulación matemática. Y entonces ahí se hace lo que se llama formulación, lo que se conoce como integración, que es básicamente lo que hace el matemático. Y entonces, la física se hace matemática porque de esta manera se introducen naturalmente las ecuaciones diferenciales para poder asociar fenómenos que en principio parecerían heterogéneos, ¿sí? Yo un experimento reduciendo las variables de determinada manera y predigo una cierta cosa. Pero después, fuera de ese experimento, y sin reducir las variables temporal, espacial y cualitativamente, veo otro fenómeno que puedo describir en los mismos términos que lo que pasó dentro del experimento. ¿Por qué? Porque entiendo que las dos cosas obedecen a las mismas ecuaciones, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo describir cómo se traslada un cuerpo de un lugar al otro haciendo las haciendo las cuentas según la física newtoniana de cierta manera, y la predicción de cómo se mueve ese cuerpo dentro del experimento va a tener restricciones bastante concretas. Sin embargo, también puedo predecir
fuera del experimento y a través del mismo tipo de ecuación, cuánto va a tardar un cuerpo en moverse de un lugar al otro, más allá de que no está reducido el experimento. No solamente tengo que, no sé, con las cuentas que me provee la física newtoniana, no solamente me puedo referir a lo que suceda dentro del experimento, sino que me puedo referir a hechos más complejos que no se pueden reducir a fenómenos elementales como, bueno, ¿cuánto tardo yo en viajar de tal lugar a tal otro? Si voy a cierta velocidad constante, y si no, acelero. Bueno, bajo los mismos presupuestos de la teoría newtoniana, puedo calcular cuánto voy a tardar, más allá de que no estoy reduciendo todas las variables como se hace en el experimento, al tratar de encontrar estos fenómenos elementales. Dentro de la misma fórmula matemática, logro identificar distintos fenómenos que caen bajo ella y que pueden ser perfectamente explicados a través de ella. ¿Sí? Entonces, la física matemática lo que intenta hacer es ver fórmulas con las que poder organizar la realidad, donde el físico experimental ve hechos concretos que está limitando para poder describir fenómenos puntuales. Y entonces ambos enriquecen la tarea del otro. ¿Hasta acá estamos? ¿Avanzamos? ¿O algo para intervenir? Bueno, vamos entonces más allá. Va a haber dos fenómenos puntuales que uno va a describir por Poincaré como la ruina de la ciencia y el otro lo va a describir como el objetivo de las teorías, que son importantes para entender cómo funciona su propuesta. En cuanto a la ruina de la ciencia, atiendan a la siguiente cita. Va a decir, la naturaleza efímera de las teorías científicas toma por sorpresa al hombre mundano. Cuando termina su breve periodo de prosperidad, este hombre ve que las teorías son, una por una, abandonadas. Solamente ve ruinas apiladas sobre ruinas. Predice que las teorías de hoy en día también sucumbirán y concluye que son absolutamente vanas. Esto es lo que llama la ruina de la ciencia. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, está bien, si tan bien estamos haciendo la tarea en física, entonces ¿por qué estamos abandonando todo el tiempo teorías unas por otras? No va a pasar lo mismo con nuestras teorías actuales y en última instancia, ¿no pasa esto en general con la ciencia más allá de la física? ¿Para qué seguimos formulando teorías si en última instancia no vamos a llegar a nada? ¿Sí? Esto toma lugar en un argumento actual, ¿sí? Dentro del debate realismo-antirrealismo en filosofía de las ciencias, toma lugar reformulado en un argumento que se conoce como metainducción pesimista. La metainducción pesimista es un argumento que utilizan los antirrealistas en filosofía de la ciencia para poder decir que nosotros en ciencia no logramos describir verdaderamente el mundo tal cual es. ¿Por qué? Porque hay un montón de teorías que son empíricamente adecuadas y que tuvieron lugar en la antigüedad que no consideramos verdaderas hoy en día. Entonces, ¿cómo podemos presuponer que no va a pasar lo mismo con las teorías ahora? ¿Cómo podemos confiar en que ahora nuestras teorías están describiendo de verdad la realidad y no son simplemente un error más? Bueno, es el hecho de que Poincaré es precursor de este argumento está bastante reconocido. El tema es que también da una respuesta a ese argumento. Nacho, Sí, este mismo argumento y casi con un lenguaje totalmente parecido como la decadencia, la ruina de la la ciencia. ruina de la ciencia, estuvo en Duhem y lo habíamos visto la vez anterior, cuando Duhem separaba entre dos partes de la ciencia, me parece que eran dos partes de la ciencia, ¿no? La ciencia como clasificación y la ciencia como explicación, y en esa Claro, parte que decía que la explicación era la parte parasitaria y que solo parecía, una teoría parecía que era verdadera cuando en la parte clasificatoria y representativa. En esa parte decía que las personas podrían creer que no se va avanzando en la ciencia, no se va progresando, porque todo el tiempo se van rechazando los términos teóricos que se van postulando, y ahí eso lo usaba Duhem para mostrar que esos términos teóricos eran basura, eran parásitos, pero que en la parte pulenta era la que se conservaba. Pero no lo voy a decir porque quizás sé que Poincaré dice lo mismo, pero me parece curioso que ambos utilicen el mismo argumento, ambos digan el argumento de la metainducción pesimista y a la vez respondan ambos desde un argumento estructuralista. Me parece interesante, algo que parece tan actual, que ya lo hayan dicho los dos a la vez. sí, tal cual, tal cual.
para quien quiera buscarlo, y por si no lo conocen, el argumento de la inducción pesimista, o la meta-inducción pesimista, como se le suele denominar ahora más comúnmente, aparece en Laudan, ¿sí? Que es un autor que propuso esto en 1981, con la formulación que nosotros lo conocemos. Igualmente el mismo argumento puede encontrarse algunos elementos en Duhem, esta formulación que es bastante parecida como es el argumento hoy en día en Poincaré, y también en Putnam en el 75, si no me equivoco. Entonces, nada, aparece repetitivamente porque es una preocupación importante. Si nosotros pensamos que nuestras teorías están describiendo efectivamente algo de la naturaleza. Es Claro, una preocupación relevante ver cómo respondemos a esta cuestión. la virtud de Laudan está en el análisis histórico, utilizando ejemplos caso por caso, mostrando cómo si tenemos la teoría como un conjunto de enunciados, no se acumula nada, porque esos enunciados van cambiando de términos, él lo va demostrando con casos. Se centra todo un libro en eso, aunque era todo un libro o todo un artículo, no me acuerdo. En No, este no, caso libro, libro, libro. nosotros lo tenemos en un párrafo y en Duhem en un capítulo, entonces, bueno, Laudan Sí, tiene su ventaja en tanto que agarró lo que dijeron estos muchachos y lo expandió. claro, tal cual, tal cual. Pero bueno, fíjense que el debate de realismo-antirrealismo está súper, bueno, no sé si súper vigente hoy en día, no sé, para mí sí, porque en parte también me dedico a eso, entonces tengo ganas de que esté vigente. Pero bueno, fíjense que ya aparecía en Poincaré un argumento. Ahí te escribo el nombre, David. No, se refería a Duhem, recién Joma. Bien, entonces, más allá del tema de la ruina de la ciencia, lo que va a decir Poincaré, lo que va a responder inmediatamente después, va a decir, bueno, el escepticismo de las personas que se concentren en este fenómeno de las ciencias es superficial, porque no toman en cuenta el objeto de las teorías científicas y el papel que desempeñan. O entendería que las ruinas pueden ser buenas para algo más. El objetivo de Fresnel no era saber si realmente hay un éter o no, si está o no constituido por átomos, o si estos átomos se mueven de tal o cual forma. Su objetivo era predecir fenómenos ópticos. Fresnel es quien utilizó el concepto de éter para poder decir que era un medio por el cual la luz se desplazaba por el espacio. Y resulta que después, bueno, tuvieron que descartarlo del éter y demás, y entonces quedó como bastante tachado eso. Pero bueno, fíjense que lo que dice es, el objetivo de las teorías científicas no es describir una imagen del mundo de cierta manera a través de las hipótesis indiferentes. Lo importante es que las generalizaciones, las verdaderas generalizaciones, sean las ciertas. ¿Sí? Con la misma clasificación de antes, él puede diferenciar entre los elementos que permanecen a través de las teorías y los que no permanecen a través de las teorías. Lo que dice es, lo que normalmente se cambian son las hipótesis indiferentes, eso es lo que más rápido varía. Y después se van ajustando las verdaderas generalizaciones. Y así mantenemos una estructura a través de las teorías científicas que puede permanecer a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y encima, como las verdaderas generalizaciones son matemáticas, es una estructura matemática lo que se va manteniendo, lo que se va puliendo teoría a teoría. No son ruinas sobre ruinas y nada más. Hay una edificación verdadera en el fondo. Bueno, eso da lugar a un montón de propuestas como un montón de, perdón, estaba viendo el chat justo, a un montón de propuestas estructuralistas hoy en día. En el debate de realismo-antirrealismo, una de las propuestas más famosas es el realismo estructural, y tiene varias variantes. Está el realismo estructural epistémico, el realismo estructural óntico, pero bueno, fíjense que hasta los fundamentos de eso pueden encontrarse en Poincaré. Aun cuando a Poincaré normalmente se lo cita con el argumento de la ruina de la ciencia para decir lo contrario. Para decir, bueno, no podemos conocer efectivamente nada del mundo. Como, bueno, en última instancia Poincaré tiene una opinión muy compleja y que se parece mucho a un montón de cosas que quieren decir varios filósofos distintos hoy en día. Y aparece todo junto en él. Es impresionante. Bien. ¿Algo para comentar? ¿Algo para aportar? Si no, sigo, que nos falta poquitito. Bien. Independientemente de esto, ¿sí?
Poincaré dice, y tampoco es que lo profundiza demasiado, dice que si bien podríamos asumir que el valor de las teorías es puramente pragmático, no se puede reducir las teorías físicas a simples recetas prácticas, simples recetas acerca de cómo predecir cosas. Para él hay algo más, algo estamos captando de la naturaleza en el medio. Más allá de que haya ruina en la ciencia, por decirlo así, algo más estamos identificando en la realidad que simplemente una estructura de generalizaciones verdaderas, o que de generalizaciones que funcionan, porque verdaderas, eso ya sería decir algo más, y algo más en línea con lo que piensa Poincaré. Y entonces va a decir que las relaciones entre objetos son bueno, yo puse truth maker, que es una expresión actual que se suele usar, muchas veces no se la traduce, pero son lo que hace verdaderas las teorías cuando las teorías las captan adecuadamente. ¿Sí? Son los hacedores de verdad de las teorías. Son las que hacen que las teorías sean verdaderas cuando captan adecuadamente las relaciones. Y ahí les comparto otra cita que estaría bueno mencionar. Las verdaderas relaciones entre estos objetos reales son la única realidad que podemos alcanzar. Y la condición es que existan las mismas relaciones entre estos objetos como entre las imágenes que nos vemos forzados a poner en su lugar. Esta es la verdad que siempre se mantendrá igual sin importar el traje que le ajustemos para vestirla. Es decir, nosotros con las verdaderas generalizaciones captamos ciertas relaciones en la realidad entre los fenómenos, pero el tema es que muchas veces con las hipótesis indiferentes, para poder darle una imagen a esas relaciones matemáticas, terminamos haciendo propuestas que van un poquito más allá. Y necesitamos hacerlo. Para poder tener una imagen clara de a qué nos estamos refiriendo con las teorías científicas, necesitamos poner esas hipótesis indiferentes. Pero el tema es, nosotros solamente podemos capturar relaciones en la realidad. No podemos capturar lo que efectivamente la realidad es en el fondo. Entonces, todas las imágenes con las que vistamos estas estructuras matemáticas que captamos con las generalizaciones van a ser hipótesis indiferentes y van a ser hipótesis que se puedan reemplazar con el tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros no sabemos qué es lo que hay concretamente en el mundo de forma bien específica y concreta, sino que sabemos qué relaciones tienen las cosas que existen en el mundo. Porque eso es en última instancia lo que podemos llegar a conocer de manera profunda. Y eso es lo que terminamos capturando con las verdaderas generalizaciones que sistematizan matemáticamente las relaciones entre las cosas. ¿Sí? Y entonces, las verdaderas generalizaciones son las hipótesis que aluden a relaciones. Las demás hipótesis, por lo menos las demás que no se necesiten para poder, digamos, como presupuestos metafísicos necesarios de la teoría, son parte de las hipótesis indiferentes. ¿Sí? Bien. ¿Algo para mencionar acá? Nacho, las hipótesis indiferentes serían lo que Duhem llamaba esos postulados metafísicos, digamos, las entidades teóricas, por ejemplo. Sí, la mayoría sí, la mayoría sí. Hay algunos que no, porque yo creo que las hipótesis naturales y necesarias que había planteado Poincaré entrarían dentro de los postulados metafísicos, o sea, si hiciéramos la equivalencia, pero para Poincaré tienen otro estatus diferente. O sea, hay algunas hipótesis Sí. metafísicas que necesitamos con más vigor que las hipótesis Sí, indiferentes. Pero en general sí, las que proponen entidades teóricas y demás, que era lo que me preguntaste recién, sí, entrarían dentro de las hipótesis indiferentes. sí, yo pensé, respecto a lo que me acabas de decir, que parecerían también ser necesarias en relación a Duhem, claro, Duhem los piensa, por un lado, como cuestiones que pueden descartarse, pero por otro lado, como aquellas cosas que terminan siendo, no son necesarias en Duhem. Claro, No. no, por eso, Bueno, por eso. Duhem no tiene ese conjunto chiquitito de hipótesis metafísicas necesarias. O sea, no, sí, para Duhem no existen esas hipótesis metafísicas necesarias, no hacen falta. Para Poincaré habría sí. que, habría que rastrear, sí. En Lakatos, por ejemplo, cuando vos lo mencionaste, en Lakatos las hipótesis fundamentales se conformarían de esas hipótesis necesarias, pero también con las hipótesis estas que decís vos, las descartables. Porque, digamos, la postulación de entidades teóricas terminan siendo como los núcleos de los grandes sistemas. Digamos, la existencia de átomos será parte del núcleo del sistema, de la teoría atómica, en ese sentido. Si se abandonas la teoría atómica.
Claro, el Bueno, tema, es un tema. Sí. sí, el tema es que tal vez no necesariamente. Tal vez no necesariamente. Es Porque que el deja tema de es ser que, teoría atómica si abandonas el átomo. sí, el tema es, para Poincaré, la teoría atómica no hace falta aceptarla. Para el momento en el que la tiene él, la teoría atómica simplemente se usa para poder decir, hay, hay componentes más chiquititos, hay cuerpos más chiquititos en los cuales aplicar la teoría de Newton a nivel microscópico, en vez de a nivel macroscópico. O sea, en el momento en el que propone Poincaré esto, la teoría atómica solamente tenía lugar para decir, bueno, así como se comportan los objetos macroscópicos, los objetos macroscópicos están compuestos por pelotitas más chiquitas que se comportan como dijo Newton. ¿Sí? Sí, Y sí, en yo, ese yo entiendo que sentido, Poincaré lo ve como algo descartable. Lo que claro, digo es que Poincaré Lakatos no lo dice, vería como algo descartable. claro, pero el tema es que la teoría atómica actual necesita el concepto de átomo para la mecánica cuántica. Si nosotros no consideramos la mecánica cuántica, que en este momento no puede conocer Poincaré, entonces la teoría atómica solamente implica un presupuesto metafísico de la aplicación de Newton. Y para Poincaré no hace falta. Podríamos cambiar eso, podríamos considerar que los objetos macroscópicos son continuos en vez de compuestos por átomos y no cambiaría absolutamente nada. Eso desde los presupuestos de Poincaré, ¿no? O sea, no. Pero digo, en mecánica cuántica necesitas aceptar, de hecho las teorías atómicas que nosotros tenemos durante el siglo XX son todas de mecánica cuántica. Ninguna se refiere estrictamente a cuestiones que se podrían tratar con la propuesta de Newton. ¿Alberto? Descartes. Oh, Sí, uno une lo que dice esta diapositiva con la anterior y especialmente la idea de la ruina de las teorías, de la ciencia, perdón. sí, Bueno, hay evidentemente un abandono en esta época, no solo de Poincaré, sino de los pensadores de la época, un abandono de la antiquísima idea de que la ciencia nos permite el acceso a un conocimiento necesario, inmutable en el sentido platónico, y más bien se acepta un cierto escepticismo eh, moderado, un poco en el sentido de David Hume, un escepticismo empirista, de que pues nuestro acceso al mundo es a la larga contingente y ese conocimiento necesario, no sé, es inaccesible o será accesible solo para los dioses. Pero los hombres no tendríamos acceso a ese tipo de conocimiento, nuestras capacidades cognitivas no lo alcanzarían. Y el premio de consolación que le queda al científico es el de que a pesar de que no se pueda captar esa naturaleza necesaria de la realidad, por lo menos el conocimiento científico nos permite hacer cosas con él, es decir, podemos usarlo para aplicarlo sobre el mundo y digamos, realizar lo que llamaba John Stuart Mill, que creo que él decía que el propósito de la ciencia era predecir y controlar, si no estoy mal. Y me da la impresión de que acá está reflejado eso en las ideas de Poincaré, en buena medida, de que ahí. en cierto modo, si no podemos tener acceso a ese conocimiento de lo necesario, al menos podemos hacer uso del conocimiento científico para actuar sobre el mundo. Y parece estar pues bastante ligado al pensamiento de la época y de sus contemporáneos. Y veo que va a ser también bastante influyente en la visión del Círculo de Viena y también en la manera como pensamos la ciencia hoy. Sí, en realidad no pasa tanto con Poincaré, porque para Poincaré hay algo efectivamente que logramos capturar de la realidad, que es la estructura de relaciones entre las cosas. Es decir, no podemos capturar, obviamente, qué es la realidad en sí misma, porque eso sí pertenecería al ámbito puramente metafísico. Pero sí logramos capturar cierto elemento de fondo de la realidad, que son las relaciones entre las cosas. Entonces, por eso Poincaré trata de prevenir contra decir que la ciencia solamente puede lograr la obtención de recetas prácticas, recetas acerca de cómo actuar con respecto al mundo. Porque dice, sí, es cierto que nuestras teorías científicas van descartando un montón de elementos,
pero lo que va quedando y lo que vamos construyendo a pesar de la ruina de la ciencia es una determinada estructura que en líneas generales se mantuvo con el tiempo. Por ejemplo, hay determinados elementos estructurales que se integraron desde la teoría tolemaica que decía que la Tierra, o que ponía la Tierra en el centro del universo, a la teoría copernicana que ponía el Sol en el centro. Hay determinados elementos estructurales que se terminaron incorporando, más allá de que cambió rotundamente la imagen del mundo. Entonces, no es tanto como Hume, porque Hume termina siendo un escéptico real. Yo creo que lo que se podría decir de Poincaré es que con respecto a la imagen metafísica que tenemos del mundo, es relativista. No tenemos una buena forma de comparar imágenes metafísicas del mundo completas. Es relativista con respecto a la imagen que le ponemos a nuestras teorías científicas, pero no respecto de la estructura que subyace a esas teorías, porque ve continuidad. Lo que Poincaré ve es continuidad de la ciencia y la estructura matemática con la que describir fenómenos. Y dice, eso sí es un conocimiento que es mucho más pretencioso que el que podría pretender Hume, porque Hume diría directamente, bueno, son regularidades en última instancia accidentales, vos no podés presuponer que eso efectivamente está ahí. Es un hábito que nosotros tenemos, el hecho de que podamos capturar las mismas relaciones de causa y efecto, por ejemplo, siempre. Y para Poincaré no, para Poincaré hay algo más que estamos capturando, porque si no ya hubiera cambiado, ya nos hubiera traicionado la realidad si eso fuera tan negociable. Eso, digo, presupuesto de Poincaré. A mí me gustaría meter un bocadito, y es Sí, que lo que piensa Hume debería ser encajado dentro de lo que es la rama nociológica de la filosofía, o dentro de lo que podría llamarse psicología del conocimiento, que trata sobre los hechos mentales de los individuos. Y lo que está pensando Poincaré, a pesar de que todavía la disciplina no exista como reconocida con todas sus funciones, debería ser encajada dentro de lo que es la filosofía de la ciencia. Y en ese sentido, cuando hablamos de cómo se prueban los conocimientos o a qué conocimientos podemos llegar, tiene que ser pensado en función de qué conocimientos puede llegar la comunidad científica como comunidad y como construcción colectiva. Claramente es una cuestión diferente. No podemos hacer filosofía de la ciencia sin tener en cuenta lo que nos dijo Hume, claramente, y eso lo menciona muy bien Popper, pero bueno, es aceptando lo que denunció Hume, cómo construimos conocimiento, y creo que estos muchachos tienen en cuenta eso. igual Hume es cierto que, para mí, en línea con lo que mencionaba Alberto, es cierto que esto se puede asociar con la propuesta de Hume, pero con la propuesta entera de Hume. En el sentido de que para Hume tampoco podemos lograr solamente conocimiento práctico. Él Sí. tiene... Claro, porque en el Tratado del Conocimiento Científico plantea todos los elementos que compartís, pero sí, o sea, creo que Poincaré se asemeja más a la opinión completa de Hume, pero obviamente, sí, hay una determinada imagen de Hume que solamente lo sitúa como un escéptico y nada más. En realidad, la opinión de Hume era más compleja, entonces se podría asociar un poco más. Pero bueno, simplemente como lo que mencionabas, Alberto, parecía tirarse más a la propuesta nociológica de la mano de lo que decía Juanma. Quería remarcar eso, ¿no? Que para Poincaré estamos capturando cierta estructura de la naturaleza en sentido fuerte, digamos. Sí, de acuerdo. Sin embargo, sí me parece que hay un puente entre Hume y esos autores en el positivismo. Sin dudas, sin dudas, sin dudas. Eso Definitivamente. tal cual, tal cual. De hecho, con algunos mucho más que otros. Yo creo que Mach tiene de hecho, mucho más que Poincaré, mucho más arraigado un empirismo a la Hume. Hasta en el sentido de su naturalismo. El hecho de confesar su naturalismo es un movimiento puramente humeano en el sentido siguiente. Hume se lo tachaba como escéptico, ¿no? Después de hacer su propuesta. Se lo tachaba con el escéptico y todo el tiempo se lo remarcaban. Y Hume decía, yo no soy ningún escéptico, en realidad. Yo les dije cómo nos tenemos que manejar cuando describimos en términos seguros cómo conocemos. Pero, ¿saben por qué no soy escéptico? Fíjense lo siguiente. Si alguno de ustedes es escéptico, cuando termine esta conversación en este cuarto, salgan por la ventana en vez de por la puerta. Yo no voy a hacer eso, porque pienso que hay un mundo ahí, que el mundo es como lo describimos. ¿Sí? Si fuera escéptico me debería dar igual, debería poder salir por la ventana tanto como por la puerta. Y me tendría que dar lo mismo. Y entonces, eso, frase de Hume, si tan escépticos son, salgan por la ventana en vez de por la puerta. Eso me parece que es como algo que sirve para poder complementar, porque claro, la propuesta puramente nociológica de Hume tiene como consecuencia el escepticismo radical en varios aspectos.
Y sin embargo no era la propuesta completa de Hume. La propuesta completa de Hume obviamente iba mucho más en línea de lo que mencionabas, Alberto, y creo yo que es bastante bien capturada en un nivel filosófico, tratado más en profundidad por Mach. Pero bueno, nada, Poincaré para mí tiene presupuestos metafísicos un poco más fuertes. Me parece que es tan parecido por Mach, porque Mach me parece que confunde los contextos. O sea, Mach va trabajando las cuestiones de la psicología del conocimiento con la lógica del conocimiento y las va. No digo que los confunde como que él se confundió, sino Sí, que sí, los sí. maneja en conjunto, gracias a lo que vos decís, su naturalismo. Sí, sí, Nada, sí. Pero bueno, en última instancia también Hume era un naturalista. Yo esa apuesta la hago. Porque hay interpretación, sí, sí, sí. Hay interpretaciones que dicen que no, que es un escéptico radical. Yo no estoy convencido de eso y hay frases con las que contradecir esa postura. Pero no somos solo seres racionales, también somos animales, y eso Hume lo tiene en cuenta. sí, 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 tal cual. Bueno, pero bueno, más allá del matiz ese que quería enfatizar, está perfecto el comentario de Alberto, porque eventualmente vamos a ver un montón de eso en los positivistas lógicos acerca de los elementos que deciden incorporar de estos autores, ¿no? Porque, por ejemplo, la carga metafísica estructural no la van a incorporar tanto los integrantes del Círculo de Viena. En parte sí, en parte no. Depende de quién estemos hablando dentro del Círculo de Viena, pero en general se va a ignorar un poco más esta parte que implica algún tipo de sobrecarga metafísica de lo que se puede opinar a partir de la ciencia. Se van a quedar con la parte de la ruina muchas veces. Muchas veces, no siempre. Bien. Y entonces, simplemente para poder tratar de concluir estas cuestiones, va a tener una parte, el capítulo 10 del texto de Poincaré, en donde trata de aplicar todos estos desarrollos al tema de la existencia del éter en particular, pero más allá de eso a reflexiones sobre la física y la mecánica en general, ¿sí? Y después va a hablar del estado actual de la física y va a decir lo siguiente. Para resumir, los fenómenos conocidos desde hace tiempo están siendo gradualmente mejor clasificados, pero los nuevos fenómenos vienen a reclamar su lugar. Esto quiere decir, nosotros estamos pretendiendo una determinada unidad de las cosas y por eso estamos clasificando, pero los nuevos fenómenos vienen a tomar su lugar y muchas veces vamos a tener que cambiar la imagen que tenemos de esos hechos, para poder integrarlos en nuevas clasificaciones que después en todo caso van a poder ser cada vez más simples, ¿sí? ¿Cuántos invitados inesperados a los que hay que encontrar un lugar? Pero no creo que vayan a destrozar la unidad general. Pienso que más bien la van a completar. Acá de vuelta la apuesta por la unidad de Poincaré. Acá no se refiere a la simplicidad. Esto es ya más una apuesta de fondo. Dice, bueno, eventualmente le vamos a poder dar lugar, ¿sí? A todo esto en conjunto. Bien, y ahí ya terminamos con la cuestión de Poincaré propiamente dicha. ¿Dudas, consultas, comentarios o lo que fuere? Bien, Alberto, todo tuyo. Bien, me queda una duda general y Sí. es por qué, después de toda esta exposición, no me queda claro por qué se considera Poincaré un autor convencionalista. Bien. ¿Por qué se considera a Poincaré convencionalista? Más que nada por la cuestión de qué imagen terminamos generando. Sí, o sea, en realidad es por varias cuestiones en simultáneo, ¿no? Pero la cuestión principal es, la imagen que vamos generando a partir de nuestras teorías científicas acerca de cómo es el mundo, depende más de una convención con aquellas hipótesis indiferentes que nos convencen más para poder articular una teoría, que con el hecho de que esas hipótesis indiferentes efectivamente nos estén dando la imagen verdadera del mundo. O sea, también más o menos tenemos una especie de corroboración experimental de la estructura matemática de la teoría con la que hacer predicciones. Ahora, la imagen científica que se genera a partir de las hipótesis indiferentes depende más de lo que decidamos opinar en conjunto. Bueno, nos ponemos de acuerdo con que hay átomos, bueno, decimos que hay átomos, ¿sí? Pero la estructura matemática de la teoría pasa por otro lado. Entonces, por eso es una de las maneras de considerarlo convencionalista. Otro de los motivos por los cuales se lo podría considerar convencionalista y a veces se propuso este tipo de cuestiones, es básicamente el hecho de que en el negocio de qué tan simples o no decidimos que son nuestras teorías, por convención decidimos apelar a las teorías más simples posibles.
No es un presupuesto metafísico el hecho de que haya que hacer teorías simples sí o sí. O de que eso sea lo correcto. Lo que dice es, no, la realidad podría ser muy compleja, pero tendríamos que ponernos de acuerdo y parar cuando llegamos a la simplicidad. Cuando llegamos a dar cuenta de los fenómenos con cierta simplicidad. ¿El mundo podría ser complejo a pesar de eso? ¿Podría ser inadecuada la simplicidad si solamente la considero en correspondencia con lo que pasa en el mundo? Podría ser. Pero quedémonos en la simplicidad. Si nos podemos manejar con los hechos, tenemos una estructura simple que permite describir lo que pasa y lo que va a pasar, ¿por qué no nos quedamos ahí? Entonces ahí, otro elemento para poder decir que es convencionalista. Por un lado, con la imagen del mundo. Y segundo, por dónde nos quedamos en la relación entre, o en la tensión entre simplicidad y complejidad, ¿por dónde nos quedamos? Bueno, deberíamos decidir quedarnos en la simplicidad, porque podemos en última instancia tratar de apelar a la realidad de los términos más simples posibles o con las relaciones más simples posibles. Entonces, segundo elemento con el cual eso, digamos, lo que terminamos haciendo en ciencia depende de la convención de la comunidad científica y él viene a hacer una propuesta positiva ahí, ¿no? Como, bueno, podríamos ir más, podríamos hacer teorías más complejas, porque en última instancia tenemos tantos elementos que describir en la realidad que la relación entre ellos, bueno, se va a complejizar cada vez más, eso es cierto, pero tratemos de hacer algo más simple, apelemos a eso. Entonces hace una propuesta positiva, pero depende de la convención de la comunidad científica, no es que la teoría más compleja va a estar mal. Me parece que ambas cosas que mencionaste, tanto lo de la imagen como lo de la decisión sobre la simplicidad, van de la mano. Sí, Y sí, sí. están ambas relacionadas con el problema de la subdeterminación, que también hablaba Duhem. O sea, ambos terminan, incluso más, los tres hablan de simplicidad cuando nos encontramos con teorías que explican exactamente los mismos datos empíricos. ¿Cómo decidimos entre dos sistemas teóricos que explican los mismos datos empíricos? ¿Cuál aceptamos? ¿La verdadera? Y si no podemos saber cuál es verdadera, si los datos empíricos la aceptan por igual. O sea, los datos empíricos no entran en contradicción por igual con dos teorías que son empíricamente equivalentes. Sin embargo, si acepto las dos, me voy a contradecir, porque ambas son incompatibles lógicamente. Es como decir que la Tierra se mueve y no se mueve a la vez. Entonces, ¿cuál tomo? Y hay quienes dicen que hay que tomar la más simple. Pero ¿eso es la verdadera? No, convenimos en que vamos a continuar con esa. Ahora, eso desde Mach, Duhem y Poincaré. Ahora, desde Poincaré y desde Duhem, lo que tenemos es que plantean la cuestión de que hay elementos teóricos que se pueden ir cambiando para acomodar una teoría o hipótesis que queremos sostener en función de salvarla. Hay una especie de experiencia refutadora y modificamos algún aditivo teórico para salvarla. Dicen que eso es posible y que muchas veces es muy racional hacerlo. Entonces, si eso es posible, quiere decir que frente a un dato empírico uno podría plantear muchos sistemas teóricos igualmente compatibles. Entonces, ¿cuál sostengo? Y bueno, aquel cuya adopción, aquel sistema teórico de los tantos posibles, cuya adopción sea más simple. Cuando las modificaciones de una hipótesis para salvarla de una refutación hacen que se vuelva muy complicada, al pedo la vas a seguir salvando. Rechazala. En ese sentido, es por eso que se dice que ambos son convencionalistas, porque hay decisiones metodológicas para salvar hipótesis que son aceptadas hasta que la decisión termina y se considera que no se quiere seguir complejizando la cosa. Por un lado, Poincaré a eso lo llamará hipótesis, las no necesarias, no me acuerdo cómo las llama, esas de imagen. Y indiferentes. Claro, indiferentes. ¿Para qué? Por el tema de imagen, ¿no? Y elegimos la más simple. Pero como son no necesarias, son indiferentes, uno las puede modificar, no importa. Y en Duhem no le pone un nombre, pero dice que hay como un conjunto de cosas, elementos teóricos que uno utiliza, que a la hora de contrastar, a la hora de hacer un experimento, siempre van de la mano, están ahí, tienen que ver con la observación, y uno las puede. Bueno, perdón por esa larga aclaración, me pareció oportuno mostrar que ambas cosas que mencionaste iban de la mano y se podían explicar con la subdeterminación. Okay. Sin embargo, a pesar de que ambos autores tienen elementos convencionalistas en su obra, en ambos hay una concepción, o parece haber una concepción como muy pobre o poco desarrollada de lo que es una comunidad científica o de cómo trabaja, cómo se comunica, cómo interactúa
una comunidad científica. Me parece que son autores que todavía están como en esa concepción del científico como el individuo que se imagina cosas en el laboratorio y que crea a partir de su individualidad. Y en ese sentido es un convencionalismo todavía bastante pobre o primitivo, digámoslo así. Sí, el convencionalismo creo que tiene lugar más como una especie de oportunidad de opción en la cual deberíamos optar por lo mismo bajo ciertos principios metodológicos, más que como una especie de convencionalismo por una interacción real entre individuos. Más general es una cuestión de, bueno, está bien, dadas estas teorías, tenemos determinadas opciones a disposición y tenemos cierto criterio con el cual decidir qué es mejor elegir y qué no, ¿no? Eso es como una especie de posibilidad de cada uno de los individuos de agarrar y elegir determinada cosa y una sugerencia de, bueno, elijamos todo lo mismo. Pero sí, no está desarrollado, digamos, el aspecto más social de la filosofía de la ciencia, porque eso va a aparecer mucho después. De hecho, con el Círculo de Viena va a aparecer el aspecto social en el sentido de que van a tener una cierta intención política, pero va a aparecer medio por fuera de sus propios artículos y teorías. Va a aparecer en el hecho de que se constituyan como una especie de movimiento plural para poder tratar de lograr ciertas cosas. Entonces van a actuar van a actuar como una especie de comunidad epistémica, no científica, no necesariamente, van a actuar como una especie de comunidad epistémica en un determinado sentido, y se van a comportar como conjunto de cierta forma. Eso va a pasar por un lado. Y después, con la nueva filosofía de la ciencia, ya cuando aparece Kuhn y todos sus contemporáneos, ahí eso va a tener lugar más explícitamente en las reflexiones, ¿sí? Ya aparece, ¿no? Más en Popper y todo, pero digo, el hecho de que aparezca la comunidad científica como un grupo de personas que determina determinados parámetros de la investigación en conjunto para poder tratar de decir qué es lo científicamente correcto en una época o no, sí, va a aparecer después y va a aparecer más desarrollada después ese tipo de propuesta. Si bien se pueden identificar como siempre elementos en los anteriores, eso seguro, pero sí, son más elementos, sí, es como bastante... No era el interés tampoco en ese momento. No era el foco de interés, así que yo Que igual estoy de acuerdo. en física teórica de Duhem se puede contemplar la cuestión de comunidad, digamos, en su explicación de Sí, relatos acá también históricos, creo. de diferentes Contemplar sí. comunidades de los físicos cartesianos que discuten con los físicos atomistas, que discuten con los físicos newtonianos, que tienen diferentes convenciones respecto de convenciones metafísicas. Y desde ese plano tienen como diferentes convenciones sobre qué cosas no se pueden imaginar y discuten entre sí sobre eso. Me parece Sí, que pero el por ahí tema, hay sí, comunidades. Si no, se podría pero pensar atomistas. Sí. no, pero el tema es el siguiente. El tema es cómo desarrollar la investigación científica, digamos, la forma de prescripción siempre es individual, aun cuando identifiquen en la historia que se agruparon más o menos por opiniones en común. O sea, o sea, algo que es completamente inimaginable dentro de las propuestas anteriores, por ejemplo, a Kuhn, es que digan, y que acá de hecho no aparece, es que hagan una determinada prescripción acerca de cómo hay que investigar de forma correcta en ciencia que no sea individual. Yo soy científico, me tengo que manejar de esta manera, yo individualmente. Nadie me dice que yo tengo que interactuar con una comunidad de cierta manera, o que estoy inserto en un marco en el cual me tengo que poner a consensuar con otros acerca de cómo voy a laburar. No, eso no pasa. Con estos autores no pasa. Hay ciertos grupos de gente que opinan cosas en común y se los agrupa para poder criticarlos en conjunto, para poder avalarlos en conjunto. Eso sí, se reconoce que hay tendencias y que hay comunidades, eso obvio. Y las propuestas pueden dar cuenta de eso. Pero en última instancia, ninguna de estas prescripciones afecta a un grupo. Todas son prescripciones que vos podés adoptar o no individualmente. Entonces, en ese sentido, me parece que estoy de acuerdo con Alberto. Digo, no hay una concepción de, bueno, comunidad científica se arma de determinada manera, interactúa de cierta forma, y la forma de investigar correctamente en la ciencia la determinamos en base a esa noción. No. Como mucho las comunidades se arman porque opinan más o menos lo mismo, investigan más o menos de la misma forma. Pero la descripción de cómo se desarrolla el conocimiento científico no se hace describiendo esos individuos. Si hubiera sido uno solo el que bancó la física newtoniana, podría haber entrado en la misma descripción. Me parece que Lakatos, que tenía en cuenta Kuhn,
es decir, que si Kun fue un avance, Lakatos quizás lo tendría que haber tenido en cuenta, al menos que haya un retroceso en Lakatos, es compatible con esta idea de que pueda Sí, haber un Lakatos sí. científico aislado, pero piensa también la idea de científicos en comunidad. Digamos, me parece que Lakatos Claro, sí, sería, pone bien el bueno, balance, porque también con Kun se fue todo para la vereda opuesta, ¿no? O sea, o sea, no pondrían las manos en el fuego con la idea de que estos tipos no lo tenían en cuenta. para mí lo tenía, o sea, perdón, Quizás por las dudas, Max sí piensa al científico bastante aislado, pero porque su visión desde el naturalismo es pensar el científico aislado y qué es lo que puede hacer como individuo. Pero sin embargo también hay algo, hay un relato de pensar, bueno, desde el pensamiento humano individual paso al colectivo y desde el colectivo. Claro que no hay reglas metodológicas, pero me parece que en Duhem ahí avanza la cosa. Es claro, verdad que no es el foco principal como comunidades empieza con la filosofía nueva de la ciencia, poniendo como foco la práctica científica como práctica cultural e histórica, ni sí. hablar, pero que lo tengan o no lo tengan en cuenta me parece, Eh, no me arriesgaría a afirmarlo. para mí lo tienen, o sea, en este sentido quería aclarar lo que dije. Entra dentro de sus consideraciones. Todas sus consideraciones se pueden aplicar tanto a individuos como a comunidades científicas. El tema es que no hay nada particular de la comunidad científica que tome el lugar relevante ahí. O sea, podría haber sido un individuo solo, podrían haber sido comunidades. La propuesta toma lugar para todos ellos, o sea, se puede aplicar de la misma manera, pero no es que la comunidad científica tiene un rol especial, como por ejemplo va a tener en Kuhn. Porque directamente cómo se hace ciencia depende de que haya una comunidad científica de acuerdo con un paradigma o no. Entonces la comunidad científica toma un lugar especial que no existe si está el individuo solo, si hay una serie de individuos solos aislados. Entonces por eso, tal vez yo por un lado estoy de acuerdo con Juanma en el sentido de que sí, es cierto, todas las propuestas, ninguna de las propuestas impide describir lo que hace una comunidad científica de los anteriores. Eso, son muy precavidos estos autores. Poincaré no ignora que la ciencia se hace en grupo. O Maj o Duhem, digamos, nadie ignora que la ciencia se hace en grupo. El tema es que hay ciertas condiciones especiales de hacer ciencia en grupo o no. Y eso es lo que tal vez no tienen en cuenta los autores hasta llegar a la nueva filosofía de la ciencia. Hay condiciones especiales que se adquieran por conformar una comunidad científica o no. Bueno, y eso sí, ahí aparece la diferencia con Kuhn. Igualmente Kuhn era bastante individualista, en el sentido de que los paradigmas, el paradigma, cuando estamos en cambio de paradigma también, dice, bueno, en alguna noche solitaria a una mente brillante se le ocurre un nuevo paradigma, y después del resto se empieza a sumar, como si fuera una idea solamente individual, como si tuviéramos grandes héroes en la historia de la ciencia. No sé, tenemos a Newton, y a Newton se le ocurrió cómo resolver todo, ¡pum!, cambio de paradigma. El resto adhirió a Newton. Ah, bueno, pero en última instancia los fundamentos del paradigma lo desarrolló solo. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde quedó la comunidad? Entonces, aún autores muy actuales son bastante individualistas, aun cuando pretenden darle un rol especial a la noción de comunidad. Entonces, no lo digo como algo malo, Alberto, sino todo lo contrario. Puede ser una buena vía de investigación, tratar de desarrollar una noción o una propuesta de investigación científica que de verdad le dé un rol central a la comunidad. Porque los elementos individualistas quedaron como resabios, que más o menos se trataron de arreglar, pero quedaron como resabios durante todo este tiempo. Al día de hoy no se da cuenta de lo suficientemente bien de la noción de construcción social del conocimiento. Y eso es algo que puede ser súper interesante. Porque aún los autores que intentaron darle más atención a eso, no sé si lo lograron adecuadamente. Así que estoy de acuerdo con el diagnóstico que haces de los anteriores. Estoy de acuerdo también con que hay ciertas consideraciones que no ignoraron la cuestión, ¿sí? Que no fue por ignorar la cuestión, sino porque tenían otro enfoque, pero también, digo, no sé si al día de hoy logramos lo que le podríamos criticar a ellos. Para mí todavía no lo logramos. No sé, digo, eso ya tiene que ver con un diagnóstico que puede ser bastante más fallido de mi parte, pero está bueno. Está bueno para seguir pensando. Hoy en día la epistemología social incorpora un montón de estas cosas, como para poder tratar de hacer eso. Y por eso me gusta tanto. Bueno, no sé si terminamos respondiendo, Alberto, a lo que... No, sí, claro. Perfecto, perfecto. No, Bueno, muchas gracias. no, por favor, mil gracias a vos por hacer la pregunta. Siempre tus preguntas dan al clavo con lo que tenemos ganas de hablar por años y años y años.
Así que bueno. ¿Alguna otra pregunta más que haya surgido? Lo que fuera. ¿No? Bueno, entonces dejamos acá. La vez que viene vamos a estar con el positivismo propiamente dicho. Ya entramos en el positivismo como corresponde. Juanma va a deleitarles. ¿Estás comiendo una pipa? No, Ah. mientras empezó todo esto me comí un budín y me estaba comiendo las migas ahora. Ah, está bien, Está muy perfecto. rico. No, Digamos pensé que que- eran las semillitas de girasol. Pero bueno, la vez que Bueno, la viene, clase que viene vamos a hablar de positivismo, del problema del término, porque hay, en un momento dado hay positivismo de Mach, positivismo de Weichinger y positivismo de Comte. ¿Qué es entonces el positivismo? Vamos a hablar de eso. así que bueno, con eso vamos a profundizar y vamos a... En los encuentros en general le vamos a meter cierta velocidad, digamos, a los temas para poder ver varios autores del Círculo de Viena, porque estamos a la mitad de los encuentros y técnicamente no entramos, ¿sí? Entonces todo esto sirve un montón, pero necesitamos profundizar más, así podemos ir avanzando con cierto ritmo, ¿sí? Así que bueno, nos encontramos la vez que viene, el viernes que viene, y bueno, a partir de ahí seguimos charlando todo este tipo de cuestiones. Mil gracias por todo. Gracias, feliz noche. Hasta luego. Gracias, igualmente. Buen Gracias fin a de Dios, semana. nos vemos. Gracias. Muy bueno, Buenas Nacho. noches.